A veces, la vida nos reserva sus mayores sorpresas para cuando más las necesitamos. A sus 67 años, Walt Hanna había dejado de creer en las segundas oportunidades, dormía en su camioneta con su perro Buddy como única compañía y con toda una vida de errores pesando sobre sus hombros. Cuando recibió una carta de un abogado en la que le informaba de que había heredado unas tierras en Montana, Walt pensó que se trataba de otro callejón sin salida. La propiedad no tenía ningún valor, solo era un terreno pantanoso con viejas cabañas mineras en ruinas. Pero Buddy seguía excavando en un lugar concreto junto al río. Cuando Walt finalmente cogió una pala para ver qué era lo que tanto interesaba a su perro, encontró una caja fuerte enterrada con el diario de su abuelo en su interior. El diario contenía un mapa y pistas sobre algo que su abuelo había escondido en 1952 antes de desaparecer misteriosamente. Lo que Walt descubrió le daría el nuevo comienzo que tanto necesitaba, o le arrastraría al mismo peligroso misterio que destruyó la vida de su abuelo décadas atrás. Pero, ¿descubrir un secreto familiar de 70 años cambiaría finalmente la suerte de Walt? ¿O le costaría todo lo que le quedaba? Antes de volver al programa, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La oxidada camioneta Ford se detuvo con un chirrido al borde de lo que solía ser Goldwater Creek, Montana. Walt pisó un terreno que no había visto huellas humanas en meses, tal vez años. El aire de septiembre traía consigo el frío del comienzo del invierno, y se ajustó la agastada chaqueta vaquera mientras observaba lo que la carta del abogado había llamado grandilocuentemente la concesión minera de la familia Hanna. Buddy, un cruce de pastor alemán cuyo hocico gris combinaba con las mejillas sin afeitar de Walt, saltó del asiento del copiloto y de inmediato comenzó a olfatear el aire con renovado interés. Durante 3 años, ese perro había sido el único compañero constante de Walt a través de una sucesión de refugios para personas sin hogar, aparcamientos de camiones y comedores sociales. Ahora estaban juntos en la tierra que supuestamente les pertenecía. Bueno, chico, dijo Walt, rascándole detrás de las orejas a Buddy, ¿qué te parece nuestra nueva propiedad? La propiedad se extendía ante ellos como un cementerio de sueños rotos. Los restos esqueléticos de estructuras de madera salpicaban el paisaje. Lo que antes habían sido casas, tiendas e instalaciones mineras, ahora se había reducido a tablas desgastadas y metal oxidado. Un arroyo atravesaba el centro de todo ello, con sus orillas cubiertas de juncos y sauces silvestres que habían recuperado la tierra desde que los últimos mineros recogieron y se marcharon en algún momento de la década de 1960. Walt sacó los documentos de la herencia del bolsillo de su chaqueta y los leyó de nuevo. Según los documentos, su abuelo Thomas Henner había sido propietario de una cuarta parte de esta zona, 160 acres de lo que ahora era en su mayor parte terreno pantanoso y en descomposición. El abogado de Elena se había disculpado por el estado de la propiedad, explicando que los impuestos habían sido pagados por algún tipo de fondo fiduciario durante décadas, pero que nadie había mantenido ni desarrollado la tierra, probablemente por un valor similar al de todo lo que había poseído últimamente, murmuró Walt, lo que no significaba nada en absoluto. Había perdido su trabajo en la construcción en Billings hacía 3 años, cuando su adicción al alcohol finalmente le pasó factura. 6 meses después, perdió su apartamento. Su exmujer, Sarah, había dejado de atender sus llamadas hacía años, y su hija Emily había dejado claro que no quería tener nada que ver con un padre que no podía mantenerse sobrio el tiempo suficiente como para presentarse a la cena de Navidad. A sus 67 años, Walt había llegado a la conclusión de que su historia estaba prácticamente escrita, solo quedaba esperar el capítulo final. Pero Buddy tenía otras ideas. El perro trotó decididamente hacia una cabaña derruida cerca del arroyo, moviendo la cola con un entusiasmo que Walt no había visto en meses. ¿Qué pasa, chico? ¿Hueles algo?, preguntó Walt mientras seguía a su compañero a través de la hierba alta, fijándose en cómo la luz de la mañana iluminaba los restos de lo que había sido un asentamiento importante. Esto no era solo un campamento minero. Goldwater Creek había sido una ciudad de verdad en su día. Podía distinguir los cimientos de lo que podría haber sido una tienda general, la chimenea de piedra de una casa que se había quemado hacía décadas y la estructura esquelética de lo que parecía una iglesia o un salón comunitario. En el centro de todo,
Donde Buddy estaba ahora sentado, esperando pacientemente, se alzaban los restos de una cabaña de madera. Tres paredes seguían en pie, aunque el techo se había derrumbado hacía mucho tiempo y la cuarta pared se había derrumbado hacia afuera. Un enorme álamo crecía en lo que había sido el centro de la estructura. Su tronco medía fácilmente más de 1 metro de diámetro. «Aquí debe de haber vivido el abuelo», dijo Walt, acercándose a las ruinas con algo parecido a reverencia. Nunca había conocido a Thomas Hanna. Su abuelo había desaparecido cuando el padre de Walt tenía solo 16 años, dejando atrás nada más que historias y una reputación de la que nadie en la familia quería hablar. El padre de Walt, Raymond, había muerto en Vietnam sin haber hablado nunca de lo que le había sucedido a su propio padre. La madre de Walt sabía aún menos, solo que Thomas Hanna se había visto envuelto en algún tipo de problema en 1952 y había desaparecido sin dejar rastro. Buddy comenzó a escarbar en una zona del suelo cerca de donde habría estado la puerta principal de la cabaña. El perro gimió y miró a Walt con una expresión que claramente decía: «Presta atención a esto». «¿Qué has encontrado, chico?» Walt se arrodilló junto a su perro y apartó las capas de hojas caídas y escombros. El suelo aquí era diferente, más blando, como si hubiera sido removido más recientemente que el área circundante. Sus dedos encontraron el borde de algo duro y rectangular enterrado justo debajo de la superficie. «No me lo puedo creer». Walt corrió hacia su camioneta y sacó una pequeña pala plegable de su equipo de acampada. Cuando regresó, Buddy había conseguido desenterrar más de lo que fuera que estaba enterrado. Era una caja metálica del tamaño de una caja de zapatos, con los bordes oxidados, pero aún intacta. La caja se soltó con un satisfactorio golpe sordo, más pesada de lo que Walt esperaba. Un simple candado la mantenía cerrada, pero el metal estaba tan corroído que se desmoronó cuando Walt lo golpeó con el mango de la pala. En su interior, envuelto en lo que en su día había sido una lona engrasada, había un diario encuadernado en cuero. Las manos de Walt temblaban ligeramente mientras abría la primera página. La letra estaba descolorida, pero aún legible. Propiedad de Thomas Clayton Hanna, 1952. Dios mío. Bertie, este es el diario del abuelo. Walt se recostó contra el álamo y comenzó a leer. Las primeras entradas eran rutinarias: observaciones meteorológicas, notas sobre concesiones mineras, quejas sobre su socio Samuel Decker. Pero a medida que Walt avanzaba en la lectura, comenzó a surgir una historia más oscura. 15 de julio de 1952. Sam ha estado actuando de forma extraña últimamente. Anoche lo encontré cerca del pozo principal después del anochecer, cuando debería haber estado en la ciudad. Afirma que estaba revisando las vigas de soporte, pero oí voces. Había más de una persona allí abajo. 28 de julio de 1952. Encontré discrepancias en los registros de producción de oro. Deberíamos haber extraído el doble de mineral de lo que indican los libros de Sam. O estamos pasando por una mala racha o alguien ha sido creativo con la contabilidad. 10 de agosto de 1952. Confronté a Sam por el oro desaparecido. Se puso violento. Me acusó de intentar engañarlo. Creo que lleva meses robando de nuestra sociedad. Necesito averiguar cuánto y dónde lo ha escondido. Las entradas se volvieron cada vez más paranoicas y desesperadas. Thomas Hanna sospechaba claramente que su socio minero había cometido un robo, pero también había descubierto algo más: referencias a los demás y reuniones celebradas en secreto después del anochecer. Walt pasó a la parte posterior del diario, buscando las últimas entradas. En su lugar, encontró, escondido en la contraportada, un mapa dibujado a mano. El mapa mostraba la distribución general de Goldwater Creek, con varios edificios y características geográficas marcados con gran detalle. Pero lo más importante es que mostraba una serie de marcas en forma de X repartidas por la propiedad. Cada una de ellas estaba etiquetada con anotaciones crípticas: GM1, GM2, GM3, etc. En la parte inferior del mapa, con la cuidadosa letra de su abuelo, estaban las palabras «El mapa de Judas», donde la traición conduce al tesoro. Walt se quedó mirando el mapa durante un largo rato, tratando de procesar lo que estaba viendo. Su abuelo no solo había desaparecido, había dejado pistas. Un mapa del tesoro. Por el amor de Dios, amigo. Creo que acabamos de heredar algo más que un montón de terrenos pantanosos sin valor. La cola del perro golpeó el suelo, como si lo entendiera perfectamente. Walt cerró con cuidado el diario y se levantó.
con las rodillas protestando tras el largo viaje en coche desde Missoula. Necesitaba ayuda para entender lo que había encontrado, y sabía exactamente dónde conseguirla. El abogado de Elena había mencionado a una anciana de la cercana localidad de Birch Falls que ejercía como archivista no oficial de la sociedad histórica local. Si alguien sabe algo sobre la historia de Goldwater Creek y lo que le ocurrió a Thomas Hunter, esa es ella. Walt regresó a su camioneta con el diario bien protegido contra el pecho. Sintió algo que no había experimentado en años: esperanza. Quizás esta herencia no era la broma cruel que había supuesto que sería. Quizás por una vez en su vida, algo bueno estaba a punto de suceder. Miró hacia atrás, hacia la cabaña en ruinas donde Buddy había hecho el descubrimiento. Gracias, abuelo, dijo en voz baja. No sé qué intentabas decirme, pero ahora te escucho. El trayecto hasta Birch Falls duró 40 minutos por sinuosas carreteras de montaña. La ciudad era exactamente como Walt había imaginado. Un conjunto de edificios desgastados, agrupados alrededor de una única calle principal, con una población que probablemente no había cambiado mucho desde la década de 1950. Encontró la sociedad histórica en el sótano de la biblioteca pública, un espacio reducido, lleno de archivadores, fotografías antiguas y el olor a humedad del papel viejo. Martha Crenshaw lo estaba esperando. Probablemente tenía unos 85 años, con el cabello plateado recogido en un moño práctico y unos agudos ojos azules que no se les escapaba nada. El abogado había llamado antes, explicó, y había estado esperando a Walt toda la mañana. Así que tú eres el nieto de Thomas Hanna, dijo, estudiando el rostro de Walt con evidente curiosidad. Tienes sus ojos. ¿Lo conocías? Oh, sí. Yo era Martha Sullivan por aquel entonces. Solo tenía 22 años y trabajaba en la tienda General Store de Goldwater Creek. Su expresión se volvió distante. Tu abuelo era un buen hombre, señor Hanna. Sean cuales sean las historias que hayas oído sobre lo que ocurrió en 1952, quiero que lo sepas. Walt dejó el diario con cuidado sobre el escritorio de Martha. Entonces quizá puedas ayudarme a entender esto. Los ojos de Martha se agrandaron cuando vio el diario. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo abría y comenzaba a leer las primeras entradas. Dios mío, susurró. Todos nos preguntábamos qué había pasado con las pertenencias personales de Thomas después de su desaparición. El sheriff registró su cabaña, pero nunca encontraron nada como esto. ¿Qué le pasó exactamente? Martha se quedó callada durante un largo rato, claramente decidiendo cuánto contarle. Finalmente, suspiró y levantó la vista del diario. Tu abuelo fue acusado de asesinar a su socio minero, Samuel Decker. Ocurrió la noche del 15 de agosto de 1952. Samuel fue encontrado muerto en el pozo principal de la mina, golpeado hasta la muerte con un pico. Thomas desapareció esa misma noche y nunca más se le volvió a ver. Walt sintió que se le helaba la sangre en las venas. Era buscado por asesinato. Eso fue lo que concluyó el sheriff. Sí, pero los que conocíamos a Thomas nunca lo creímos. No era un hombre violento, señor Hanna. Era reflexivo, cuidadoso, honesto hasta el extremo. Si Samuel Decker murió esa noche, había más detrás de la historia de lo que nadie quería admitir. Martha pasó a la parte posterior del diario y encontró el mapa. Lo estudió con atención, trazando con el dedo las distintas marcas en forma de X. ¿Qué crees que significa esto?, preguntó Walt. Creo, dijo Martha lentamente, que tu abuelo encontró lo que Samuel había estado robando y lo escondió antes de desaparecer. Estas marcas, sus ubicaciones alrededor de la antigua concesión minera. Y si estoy en lo cierto sobre lo que significa la anotación JM, tu abuelo podría haberte dejado algo más que un pedazo de terreno pantanoso sin valor. ¿JM? Martha sonrió con tristeza. Mapa de Judas. Tu abuelo siempre tenía una forma especial de hacer referencias bíblicas. Judas traicionó a Cristo por 30 piezas de plata. Después de todo, Walt se recostó en su silla, tratando de procesar todo lo que había aprendido. Su abuelo no había sido un asesino. Había sido víctima de un robo y posiblemente de algo mucho peor. El hombre había dejado pistas, un mapa, pruebas de lo que realmente había sucedido en Goldwater Creek durante el verano de 1952. Hay algo más que debes saber, dijo Martha en voz baja. El nieto de Samuel Decker, Frank, todavía vive por aquí. Dirige una empresa de construcción en Birch Falls y nunca ha superado el hecho de que el asesino de su abuelo nunca fuera llevado ante la justicia. Si Frank se entera de que estás aquí haciendo preguntas sobre lo que ocurrió en 1952, habrá problemas.
¿Qué tipo de problemas? Del tipo que podrían hacerle daño, señor Hanna. Frank Decker se ha pasado toda la vida creyendo que su abuelo asesinó a su abuelo a sangre fría. No le va a recibir con los brazos abiertos en Goldwater Creek. Walt cerró el diario y se levantó. Había venido aquí con la esperanza de encontrar respuestas y, en cambio, se había encontrado con un caso de asesinato de hace 70 años y una disputa familiar que nunca había sabido que existía. Lo más inteligente sería marcharse, vender la tierra a quien quisiera comprarla y volver a su vida errante. Pero al mirar el diario de su abuelo, Walt se dio cuenta de que no podía hacerlo. Por primera vez en años, tenía un propósito. Quizá fuera peligroso, quizá acabaría mal, pero al menos era suyo y debía perseguirlo. Martha dijo, «Voy a necesitar tu ayuda». La anciana sonrió y asintió. «Pensé que dirías eso. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, Thomas. Tienes su terquedad, y eso es exactamente lo que esta situación va a requerir». Martha extendió el mapa de Judas sobre su escritorio bajo una brillante lámpara de lectura, y sus dedos curtidos trazaron las cuidadosas marcas que Thomas Henner había hecho 70 años atrás. Walt se inclinó hacia adelante, estudiando la precisa caligrafía de su abuelo y las crípticas anotaciones esparcidas por el plano de la propiedad. Esta primera marca, Coajimini 1, está cerca de los cimientos del antiguo molino, dijo Martha, señalando un punto en el mapa. Si no recuerdo mal, está a unos 400 metros río arriba de donde encontraste el diario. ¿Qué crees que podría estar enterrado allí? Podría ser equipo minero. Podrían ser registros. Podría ser... Martha se detuvo y miró a Walt. Podría ser oro, señor Hare. Si su abuelo descubrió que Samuel estaba robando de su sociedad, podría haber recuperado lo que se había llevado y lo habría escondido. Walt sintió que su pulso se aceleraba. La posibilidad de un tesoro real parecía demasiado buena para ser verdad, pero la evidencia estaba ahí, en blanco y negro. Su abuelo claramente había estado planeando algo antes de desaparecer. Decidieron regresar a Goldwater Creek esa tarde. Martha insistió en acompañarlos, alegando que conocía la zona mejor que nadie y que podía ayudar a Walt a interpretar las referencias geográficas del mapa. En realidad, Walt sospechaba que ella sentía tanta curiosidad por el misterio como él. El viaje de vuelta le dio tiempo a Walt para pensar en lo que Martha le había contado sobre Frank Decker. La idea de que el nieto de Samuel Decker aún guardara rencor por los acontecimientos de 1952 le parecía casi absurda. Pero, por otra parte, las rencillas familiares solían durar generaciones en las pequeñas comunidades de montaña. Buddy viajaba en la parte trasera de la camioneta de Walt, con el hocico al viento, disfrutando claramente de la aventura. Durante 3 años, el perro había sido el ancla de cordura de Walt durante el peor periodo de su vida. Ahora, Buddy parecía comprender que algo importante estaba sucediendo, algo que podría cambiarlo todo. Los cimientos del molino resultaron ser una plataforma de hormigón de unos 6 metros cuadrados, parcialmente cubierta de maleza, pero aún claramente visible. Según Martha, había albergado el equipo para procesar el mineral de las diversas concesiones mineras de la zona. Los cimientos se encontraban junto a un recodo del arroyo, donde el agua corría profunda y lentamente. Walt consultó el mapa y midió la distancia que le había indicado su abuelo. La marca X debía estar a unos 9 metros al este de los cimientos, cerca de una gran roca que probablemente había estado allí desde la última glaciación. «Este tiene que ser el lugar», dijo Walt, sacando su pala plegable. La excavación fue más difícil de lo que esperaba. El suelo estaba muy compacto y atravesado por raíces de pinos cercanos, pero a unos 60 centímetros de profundidad, su pala golpeó algo que sonó como metal. «Encontré algo». Martha se acercó mientras Walt excavaba con cuidado alrededor del objeto. Era una caja metálica de municiones, del tipo utilizado por el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. El sello de goma alrededor de la tapa aún estaba intacto, lo que significaba que lo que hubiera dentro había estado protegido de la humedad durante 7 décadas. Walt sacó la caja de su escondite y la colocó en una sección plana de los cimientos. Le temblaban ligeramente las manos mientras manipulaba los cierres. En el interior, envueltos en lona engrasada, había 3 objetos: una bolsa de cuero, una pila de papeles y otro mapa. La bolsa de cuero contenía pepitas de oro, tal vez 2 docenas, de un tamaño que oscilaba entre una P y una canica. Incluso para el ojo inexperto de Walt, representaban una importante suma de dinero. «Dios mío», susurró.
Martha cogió una de las pepitas y la examinó a la luz de la tarde. Este es un lugar de oro, probablemente del propio Goldwater Creek. Tu abuelo debe de haber estado acumulando esto durante meses. Los papeles eran más interesantes que el oro. Parecían ser registros de ensayos y documentos de concesiones mineras, pero contaban una historia inquietante. Según los registros, la sociedad entre Thomas Henner y Samuel Deca debería haber producido casi el doble de oro que lo que mostraba el libro oficial. Mira esto, dijo Martha, señalando una serie de cálculos escritos a mano por Thomas. Estaba haciendo un seguimiento de las discrepancias. Samuel estaba robando a la sociedad. El segundo mapa era más detallado que el mapa de Judas, ya que mostraba la ubicación exacta de los pozos mineros y las zonas de procesamiento alrededor de Goldwater Creek, pero también mostraba algo más, puntos de encuentro y lo que parecía ser algún tipo de calendario. Walt estaba estudiando el mapa cuando Buddy comenzó a gruñir por lo bajo. El perro miraba hacia la carretera, con el pelo erizado. Tenemos compañía, dijo Walt. Una camioneta negra se acercaba por el camino lleno de baches hacia el arroyo. Se movía lenta y deliberadamente, y Walt tuvo la clara impresión de que quien quiera que la condujera llevaba tiempo observándolos. La camioneta se detuvo a unos 50 metros y 3 hombres salieron de ella. El que iba delante era grande, quizá medía 1,95 y tenía el físico de alguien que se había pasado la vida haciendo trabajo físico. Llevaba vaqueros, botas de trabajo y una camisa a cuadros que se tensaba sobre su amplio pecho. Los 2 hombres que lo flanqueaban eran más jóvenes, probablemente rondaban los 30 años, y se movían con una confianza despreocupada que sugería que se sentían cómodos con la violencia. Tú debes de ser Walt Harner, dijo el hombre grande al acercarse. Soy Frank Deca. Walt cerró rápidamente la caja de municiones y se puso de pie. Martha se acercó a él, claramente nerviosa por la confrontación que estaba a punto de producirse. Frank Deca tenía los ojos de su abuelo, fríos, calculadores y llenos de vieja ira. Se detuvo a unos 3 metros de distancia y miró de Walt a Martha y al agujero recién cavado en el suelo. He oído que has heredado la antigua concesión minera, dijo Frank. No esperaba encontrarte cavando en busca de un tesoro enterrado. Solo estoy explorando mi propiedad, respondió Walt, tratando de mantener la voz firme. Frank se rió, pero no había humor en ello. Tu propiedad. Eso es interesante. Verás, mi familia siempre ha sostenido que tu abuelo robó una cantidad considerable de oro antes de asesinar a mi abuelo Yu. Eso haría que cualquier tesoro que encuentres aquí sea propiedad robada. Eso no es lo que pasó, dijo Martha con firmeza. Samuel fue el ladrón, y tú lo sabes. La mirada de Frank se desplazó hacia Martha y su expresión se endureció. Martha siempre ha sido demasiado rápida a la hora de creer lo mejor de las personas, pero los hechos son los hechos. Samuel Decker fue encontrado muerto a golpes y Thomas Harner desapareció esa misma noche. Eso deja bastante claro quién fue el asesino. Walt dio un paso adelante, colocándose entre Frank y Martha. Si te molesta que esté aquí, discútelo con el juzgado del condado. Por ahora la tierra me pertenece a mí, dijo Frank, pero la propiedad puede ser algo complicado, especialmente cuando se trata de bienes robados. Yo tendría mucho cuidado con lo que desentierras por aquí, Walt. Algunos secretos es mejor que permanezcan enterrados. Uno de los compañeros de Frank, un hombre delgado con barba rala y ojos nerviosos, habló por primera vez. Quizás deberíamos ayudarle a entender la situación, Frank. Frank levantó una mano, silenciando al hombre. Todavía no, Eddie. El señor Harner parece un hombre razonable. Estoy seguro de que tomará la decisión correcta sobre esta propiedad una vez que comprenda todos los hechos. ¿Qué hechos?, preguntó Walt. Frank sonrió fríamente. El hecho de que eres un borracho sin hogar con antecedentes penales que claramente busca sacar provecho de algo que no le pertenece. El hecho de que entrar sin permiso y excavar en la propiedad de otra persona puede llevarte a la cárcel. El hecho de que a las personas que no saben ocuparse de sus propios asuntos les ocurren accidentes. Walt sintió cómo la ira le subía por el pecho, pero se obligó a mantener la calma. Frank Decker estaba tratando de intimidarlo, y reaccionar con violencia solo demostraría lo que el hombre decía sobre la familia Herr. Agradezco la advertencia, dijo Walt en voz baja, pero no voy a ir a ninguna parte. Frank estudió el rostro de Walt durante un largo momento, como si intentara decidir si valía la pena tomar en serio a este desconocido sin hogar. Finalmente, asintió a sus compañeros. Vamos, chicos,
Creo que el señor Hanna necesita tiempo para pensar en su situación. Mientras los tres hombres regresaban a su camioneta, Frank se volvió y dijo, «Tienes un perro muy bonito. Sería una pena que le pasara algo», pero volvió a gruñir, y Walt tuvo que agarrarlo por el collar para evitar que se abalanzara sobre los hombres que se alejaban. Cuando la camioneta de Frank desapareció tras la curva, Martha soltó el aire que había estado conteniendo. «Bueno, podría haber ido peor, ¿no?», preguntó Walt. «Acaba de amenazar con hacerle daño a Buddy». «Frank Decker lleva 30 años haciendo amenazas», dijo Martha. «La pregunta es si finalmente está lo suficientemente desesperado como para llevarlas a cabo». Walt miró la caja de municiones y luego volvió a mirar el mapa. Su abuelo había escondido estas pistas por una razón, y la reacción de Frank Decker demostraba que había más en la historia que una simple disputa entre socios. «Martha, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente sincera conmigo. Por supuesto, ¿de verdad crees que mi abuelo era inocente o solo intentas hacerme sentir mejor con respecto a la historia de mi familia?» Martha se quedó callada un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Tu abuelo vino a verme la noche antes de desaparecer», dijo finalmente. «Estaba asustado, Walt. Asustado, enfadado y desesperado. Me dijo que había descubierto algo sobre Samuel y el oro desaparecido. Algo que iba más allá de un simple robo. ¿Qué tipo de cosa? No me lo dijo exactamente, pero me dio una carta para que se la guardara. Dijo que si le pasaba algo, debía asegurarme de que le llegara a tu padre». Walt la miró fijamente. «Has tenido una carta de mi abuelo durante 70 años. Intenté contactar con tu padre después de que Thomas desapareciera, pero la familia se había mudado. Para cuando localicé una dirección, tu padre estaba en Vietnam. Después de su muerte, no supe cómo localizarte». Martha metió la mano en el bolso y sacó un sobre, amarillento por el paso del tiempo, con la familiar letra de Thomas Hanna en el sobre. «Para mi hijo Raymond, por si no vuelvo a casa». Las manos de Walt temblaban mientras cogía la carta. Dentro había una sola página con una letra cuidada. «Raymond, si estás leyendo esto, es que me ha pasado algo. Samuel Decker ha estado robando de nuestra sociedad, pero eso no es lo peor. Ha estado trabajando con otros, hombres de fuera de Goldwater Creek, que tienen intereses en nuestras concesiones mineras que van más allá del oro. He descubierto dónde ha estado escondiendo Samuel lo que ha robado y planeo recuperarlo mañana por la noche. Pero si me equivoco sobre en quién puedo confiar, puede que no sobreviva al intento. El mapa que he dejado te llevará a la verdad y a lo que por derecho pertenece a nuestra familia. No confíes en nadie con autoridad aquí. La corrupción es más profunda de lo que puedas imaginar. Te quiero, hijo, y siento los problemas que esto pueda acarrearte. Tu padre, Thomas». Walt leyó la carta 2 veces antes de mirar a Martha. Sabía que estaba cayendo en una trampa. Así parecía, y Frank Decker acababa de confirmar que todavía había algo por lo que valía la pena luchar. Martha asintió con severidad. «La pregunta es, ¿estás preparado para terminar lo que empezó tu abuelo?» Walt miró a Buddy, que seguía mirando en la dirección en la que se había ido la camioneta de Frank. El perro parecía entender que estaban en peligro, pero también parecía dispuesto a afrontar lo que viniera después. «Sí», dijo Walt finalmente, «creo que lo estoy». El juzgado de Birch Falls era un edificio de ladrillo de 2 plantas que había vivido mejores tiempos, probablemente en la época de la administración Eisenhower. Walt y Martha subió los desgastados escalones de mármol a primera hora de la mañana siguiente, decidida a averiguar todo lo que pudieran sobre el caso de asesinato de 1952 antes de que Frank Decker decidiera pasar de las amenazas a la acción. La secretaria del condado, una mujer de mediana edad llamada Janet, que claramente conocía bien a Martha, los condujo al archivo del sótano, donde los expedientes de los casos de la década de 1950 se guardaban en armarios metálicos que olían a polvo y abandono. «Caso de asesinato de 1952», dijo Janet, sacando una gruesa carpeta de Manila. «Se trata de Samuel Decker, un asunto desagradable. El sheriff Morrison pasó meses buscando al hombre que lo mató, pero el sospechoso desapareció sin dejar rastro». Walt aceptó el expediente con algo parecido a reverencia. Era el expediente oficial del presunto delito de su abuelo, la prueba que había marcado a Thomas Hanna como asesino durante 70 años. El informe policial era sorprendentemente exhaustivo para ser una investigación de un pueblo pequeño. Samuel Decker había sido encontrado muerto en el pozo principal de la mina Goldwater Creek en la mañana del 16 de agosto de 1952,
había sido golpeado hasta la muerte con el mango de un pico, que se encontró junto al cuerpo cubierto de sangre. El forense estimó que la hora de la muerte se situaba entre la medianoche y las 2:00 AM. La cabaña de Thomas Hanna había sido registrada esa misma mañana, pero él ya se había ido. Su camioneta había desaparecido junto con la mayoría de sus pertenencias personales. Según el informe, los vecinos habían oído voces elevadas procedentes de la oficina de la mina alrededor de las 11 de la noche anterior, seguidas del ruido de la camioneta de Thomas, arrancando en algún momento después de medianoche. Bastante condenatorio, admitió Walt, leyendo las declaraciones de los testigos. Sigue leyendo, dijo Martha. Fíjate en lo que no encontraron. Walt hojeó la lista de pruebas. No había ningún arma homicida con las huellas dactilares de Thomas. No había testigos que hubieran visto realmente el enfrentamiento. No había un motivo claro más allá de las disputas entre socios y, lo más interesante, no se mencionaba ninguna denuncia por robo o desaparición de oro. Si Samuel estaba robando a la sociedad, ¿no se mencionaría eso como posible motivo?, preguntó Walt. Es lo que cabría pensar, respondió Martha, a menos que alguien no quisiera que se supiera esa parte de la historia. Al final de la lista de pruebas, Walt encontró algo que le aceleró el pulso. Libro de contabilidad de la sociedad minera, propiedad de Samuel Deca, recuperado de la residencia de la víctima. Tienen los libros de Samuel, dijo Walt. Janet, ¿ese libro de contabilidad sigue en el almacén de pruebas? Janet comprobó la anotación del expediente. Debería estar. Las pruebas de los casos sin resolver se transfieren a un almacén de larga duración, pero no se destruyen. Déjame ver qué puedo encontrar. 20 minutos más tarde, Janet regresó con una caja de cartón manchada de agua con la etiqueta Asesinato de Deca, 1952. Dentro, junto con fotografías y otras pruebas, había un libro de contabilidad encuadernado en cuero. Samuel Deca había sido meticuloso en sus registros. El libro de contabilidad mostraba los rendimientos diarios de oro, los gastos, las compras de equipo y la distribución de los beneficios de la sociedad. Pero cuando Walt comparó las cifras oficiales con lo que su abuelo había registrado en el libro de caja, surgió un patrón inquietante. Mira esto, dijo Walt, señalando una serie de entradas de julio de 1952. Según los libros de Samuel, el 20 de julio extrajeron 4 onzas de oro del pozo principal, pero las notas del abuelo muestran que en realidad encontraron casi 10 onzas ese día. Martha se inclinó sobre su hombro y estudió las cifras. Era una discrepancia significativa. Walt pasó más páginas y encontró inconsistencias similares. A lo largo del verano de 1952, el libro de contabilidad oficial mostraba sistemáticamente rendimientos un 40-50% inferiores a los que Thomas Hanna había registrado en privado. Samuel estaba claramente manipulando los libros, dijo Walt. Pero ¿dónde escondía el oro extra? La respuesta podría estar en las últimas páginas del libro de contabilidad, donde Samuel había guardado lo que parecía ser un conjunto separado de notas. Estas entradas eran iniciales crípticas en lugar de nombres, ubicaciones a las que se hacía referencia con palabras en clave y transacciones que no coincidían con nada de los registros oficiales de la sociedad. El lugar habitual de ND6 indica problemas con el equipo T. Lea una entrada del 10 de agosto de 1952. Se ha ajustado el calendario de pagos de REM. ¿Te está sospechando? Lea otra del 14 de agosto, justo un día antes del asesinato de Samuel. ND y RM, dijo Martha pensativa. Podrían ser Nathan Decker y Robert Morrison. ¿Quiénes eran? Nathan era el hermano menor de Samuel. En aquella época trabajaba como ayudante del sheriff. Robert Morrison era el propio sheriff. La expresión de Martha se volvió preocupada. Walt, si esas iniciales significan lo que creo que significan, tu abuelo no solo estaba lidiando con un socio deshonesto, se enfrentaba a una conspiración en la que participaban las fuerzas del orden locales. Walt se quedó mirando el libro de contabilidad, tratando de procesar las implicaciones. Si el sheriff y su ayudante estaban involucrados en la operación de robo de Samuel, eso explicaría por qué la investigación del asesinato se había centrado tan rápidamente en Thomas Hanna y por qué ciertas pruebas podrían haber sido pasadas por alto u ocultadas. Hay algo más, dijo Martha, señalando la última entrada del libro de contabilidad de Samuel. Tenía fecha del 15 de agosto de 1952, el día de su asesinato. Última transferencia completada.
No se puede permitir que interfiera. Thomas Hanna. Y la última transferencia sugiere que estaban trasladando algo valioso esa noche, añadió Martha. Algo que no querían que tu abuelo supiera. Walt cerró el libro de contabilidad y se recostó en su silla. Las pruebas eran circunstanciales, pero pintaban un panorama muy diferente al de la investigación oficial del asesinato. Thomas Hanna no había matado a Samuel Decker en un arrebato de ira por disputas entre socios. Había descubierto una operación de robo en la que estaban involucradas las fuerzas del orden locales y probablemente se había enfrentado a las personas equivocadas por ello. Tenemos que averiguar qué les pasó a Nathan Decker y Robert Morrison, Walt dijo. Janet, que había estado escuchando su conversación con evidente interés, carraspeó. Quizá yo pueda ayudar con eso. Morrison murió en 1967, pero fue sheriff aquí durante casi 20 años. Nathan Decker se marchó de la ciudad justo después del asesinato de su hermano. Se decía que se había mudado a California, pero nadie mantuvo el contacto con él. ¿Sabéis si Nathan tenía familia? Bueno, Frank Decker es nieto de Nathan, no de Samuel. Su padre era hijo de Nathan, nacido después de que Nathan se marchara. La familia regresó a Birch Falls en la década de 1980, cuando Frank era adolescente. Walt y Martha intercambiaron miradas. Eso significaba que la animadversión de Frank Decker hacia la familia Ha no se debía solo al asesinato de su abuelo. Se trataba de proteger la implicación de su familia en lo que realmente había sucedido en 1952. Pasaron otra hora revisando el expediente del caso, pero no encontraron nada más que arrojar a luz sobre la conspiración que Thomas Hanna había descubierto. Cuando finalmente salieron del juzgado, Walt sintió que entendía a grandes rasgos lo que había sucedido, pero los detalles cruciales seguían ocultos. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Martha mientras estaban en las escaleras del juzgado. Walt miró el mapa de Judas, que ahora llevaba consigo a todas partes. Todavía quedaban 6 ubicaciones de efectivo, marcadas en el diagrama cuidadosamente dibujado por su abuelo. J.M. dijo. Quizás el abuelo nos dejó más respuestas. El viaje de vuelta a Goldwater Creek le dio a Walt tiempo para pensar en la reacción de Frank Decker el día anterior. Frank se había mostrado enfadado, amenazante, pero también desesperado. El hombre estaba claramente preocupado por lo que Walt pudiera encontrar, lo que sugería que todavía había algo importante oculto en la propiedad. Buddy viajaba a su lado en la cabina de la camioneta, alerta y atento. El perro parecía intuir que se adentraban en territorio peligroso, pero también parecía ansioso por cualquier aventura que les esperara. Joachim 2 estaba situado cerca de la antigua oficina de análisis. Según el mapa, el edificio había sido más sólido que la mayoría de los demás en Goldwater. Construido en piedra y mortero en lugar de madera, había sobrevivido mejor a las décadas de abandono. Walt encontró el lugar donde estaba el dinero a unos 20 metros detrás de la oficina de análisis, marcado por una roca partida distintiva que coincidía con la descripción precisa de su abuelo. Esta vez la excavación fue más fácil y rápidamente descubrió otra caja de municiones militares. Dentro de esta había más oro, pero también algo más valioso. Un mapa detallado de los túneles subterráneos que conectaban varias partes de la explotación minera. El mapa mostraba pasadizos que Walt no sabía que existían, incluido uno que iba desde el pozo principal hasta una salida oculta a casi un cuarto de milla de distancia. Así es como planeaba escapar, dijo Walt, mostrando el mapa del túnel a Martha. El abuelo se dio cuenta de que iban a intentar atraparlo en la mina, por eso preparó una ruta alternativa. Martha estudió el mapa con atención. Si estos túneles aún existen, podrían llevarnos al lugar donde Samuel y sus cómplices escondían el oro robado. Walt dobló el mapa y lo guardó con cuidado en el bolsillo de su chaqueta. Su abuelo había sido más ingenioso de lo que nadie le había reconocido y había dejado un rastro que podría finalmente revelar la verdad sobre lo que ocurrió en Goldwater Creek durante el verano de 1952. Pero mientras caminaban de vuelta al camión, Walt no podía quitarse de la cabeza la sensación de que los estaban observando. Frank Decker había dejado claro que no quería que Walt husmeara por la propiedad, y el hombre no parecía del tipo que hiciera amenazas en vano. Martha, dijo Walt en voz baja, quizá deberías quedarte en la ciudad a partir de ahora. Esto podría ponerse peligroso. La anciana sonrió con tristeza. Walt, llevo 70 años esperando para descubrir lo que realmente le pasó a tu abuelo. No voy a echarme atrás ahora solo porque Frank Decker crea que puede intimidar a una anciana. Walt asintió, comprendiendo perfectamente cómo se sentía ella.
Por primera vez en años, tenía un propósito que importaba a alguien más que a él mismo. Fuesen cuales fuesen los riesgos, iba a llevar esto hasta el final. La entrada del túnel estaba exactamente donde indicaba el mapa de Thomas Hanna, oculta tras una maraña de zarzamoras a unos 50 metros río abajo de la explotación minera principal. Walt tuvo que gatear para llegar a la abertura, que había sido cuidadosamente ocultada con rocas sueltas y escombros. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Martha desde fuera del túnel. A sus 84 años, había aceptado quedarse en la superficie mientras Walt exploraba los pasadizos subterráneos. Tan seguro como puedo estarlo, al seguir un mapa de 70 años de antigüedad en una mina abandonada, respondió Walt, ajustándose la linterna frontal que había comprado en la ciudad esa mañana. Buddy gimió suavemente, claramente descontento por haberse quedado atrás, pero el túnel era demasiado estrecho para que el gran perro pudiera seguirlo con seguridad. El pasadizo estaba en mejores condiciones de lo que Walt había esperado. Su abuelo había reforzado las paredes y el techo con soportes de madera que habían aguantado muy bien durante décadas. Y lo que es más importante, el túnel mostraba signos de uso reciente, huellas en el suelo arenoso, marcas en las paredes donde alguien se había rozado con ellas, incluso algunas colillas que no podían tener más de unos pocos años. Alguien más conocía estos túneles. Walt siguió el pasadizo principal durante unos 100 metros antes de que se abriera a una cámara más grande. El haz de luz de su linterna frontal barrió las paredes, revelando algo que le dejó sin aliento. Un campamento subterráneo completo, con sacos de dormir, comida enlatada y equipo de acampada. Pero no se trataba de un campamento improvisado por ocupas. El campamento estaba organizado, metódico, como una operación militar. Había mapas clavados en las vigas de madera que mostraban no solo la propiedad de Goldwater Creek, sino toda la zona circundante. Había equipos de radio sobre una mesa improvisada, junto con lo que parecían ser fotos de vigilancia. Walt se acercó para examinar las fotografías. Mostraban a él y a Martha en varios lugares de la propiedad durante los últimos 2 días. Alguien había estado observando cada uno de sus movimientos, documentando su progreso con la minuciosidad sistemática de una operación profesional. «Dios mío», susurró Walt. Estaba estudiando las fotos de vigilancia cuando oyó pasos resonando en el túnel detrás de él. Botas pesadas sobre suelo arenoso, moviéndose con determinación y confianza. Walt apagó rápidamente su linterna frontal y se pegó a la pared del túnel, esperando que quienquiera que viniera no se diera cuenta de las huellas frescas en la arena. Los pasos se hicieron más fuertes, acompañados de voces, al menos 2 hombres, tal vez 3. «Te dije que deberíamos haberlo agarrado ayer», decía una voz. Ahora ha encontrado la entrada del túnel. Frank quería darle la oportunidad de retirarse por su cuenta, respondió otra voz que Walt reconoció como la de Eddie, uno de los compañeros de Frank Decker, en el enfrentamiento del día anterior. «Frank se está volviendo blando con la edad», dijo la primera voz. «Debería haber manejado esto de la misma manera que su abuelo manejó el problema original». A Walt se le heló la sangre. Estaban hablando de la desaparición de Thomas Hanna, como si se tratara de un asesinato deliberado, no de un crimen sin resolver. Los pasos se acercaban. Walt miró desesperadamente a su alrededor, buscando otra salida. Según el mapa de su abuelo, esta cámara estaba conectada con varios otros túneles, pero en la oscuridad no veía ninguna salida evidente. Entonces la vio, una estrecha abertura en la pared del fondo, parcialmente oculta por lonas colgantes. Walt se movió lo más silenciosamente posible hacia la abertura, rezando para que los hombres no llegaran a la cámara antes de que él pudiera desaparecer en el siguiente túnel. Consiguió atravesar la abertura justo cuando la luz comenzaba a filtrarse en la cámara detrás de él. Walt se encontró en otro pasadizo, con una pendiente ascendente. Según el mapa, debía conectar con la antigua oficina de análisis donde él y Martha habían encontrado el segundo alijo. «Ha estado aquí», dijo uno de los hombres, con una voz que resonaba claramente en los túneles. «Mirad estas huellas. ¿Por dónde se ha ido? Es difícil saberlo. Estos túneles se ramifican en 3 direcciones». Walt se movió tan rápido como se atrevió por el pasadizo ascendente, tratando de alejar a los hombres de Frank. El túnel era más accidentado que el pasadizo principal, con rocas sueltas y escombros que hacían casi imposible moverse en silencio. Detrás de él podía oír a los hombres separándose para registrar las distintas ramificaciones del túnel. Al menos uno de ellos seguía la misma ruta que Walt,
A juzgar por el sonido de los pasos y los ocasionales destellos de luz que se reflejaban en las paredes del túnel, el pasadizo parecía no tener fin. Las piernas de Walt le ardían por la subida y sus pulmones trabajaban con dificultad en el aire viciado del subsuelo. Pero por fin vio luz natural delante de él, la salida del túnel cerca de la oficina de análisis. Walt salió del túnel y encontró a Martha esperando ansiosa junto a su camioneta. Buddy se acercó inmediatamente, moviendo la cola con alivio. «Gracias a Dios», dijo Martha. «Empezaba a preocuparme. Tenemos que irnos ya». Walt la interrumpió, agarrándola del brazo y llevándola rápidamente hacia la camioneta. «La gente de Frank está ahí abajo y nos han estado vigilando durante días». Mientras subían a la camioneta, Walt pudo ver movimientos cerca de la entrada del túnel. Los hombres de Frank aparecerían en cualquier momento, y Walt no tenía ningún deseo de enfrentarse a otra confrontación mientras estaban en inferioridad numérica y armamentística. Walt arrancó el motor y se alejó de Goldwater Creek tan rápido como le permitía la accidentada carretera. Solo cuando llegaron a la carretera principal, redujo la velocidad y explicó lo que había encontrado en la cámara subterránea. «Una operación de vigilancia», dijo Martha, claramente conmocionada. «Walt, esto es mucho más grave de lo que pensábamos. Sé que la pregunta es, ¿qué hacemos al respecto?» Martha se quedó callada durante varios kilómetros, claramente pensando en sus opciones. Finalmente, habló. «Hay algo que no te he contado sobre la noche en que desapareció tu abuelo. Algo que probablemente debería haber mencionado antes». Walt la miró, fijándose en la expresión preocupada de su rostro curtido. «Thomas no solo me dio esa carta para tu padre», continuó Martha. «También me dio otra cosa para que la guardara. Algo que, según él, demostraría su inocencia si le pasaba algo». «¿Qué tipo de cosa?» Martha metió la mano en su gran bolso y sacó un sobre de Manila que claramente había estado escondido allí durante décadas. Una carta de confesión escrita por Samuel Decker el día antes de morir. Walt casi se sale de la carretera. Samuel confesó que robar a la sociedad, sí, pero también algo mucho peor. Según esta carta, Samuel estaba trabajando con su hermano Nathan y el sheriff Morrison para desviar oro de varias explotaciones mineras de la zona. Llevaban más de un año con el plan, utilizando la sociedad legítima de Samuel con tu abuelo como tapadera para sus operaciones de robo. Martha abrió con cuidado el sobre y sacó una sola hoja de papel cubierta con la letra de Samuel Decker. «Samuel se asustó al final», continuó Martha. «Sabía que tu abuelo empezaba a sospechar y le preocupaba que Nathan y Morrison estuvieran planeando eliminarlos a él y a Thomas para encubrir sus crímenes, así que decidió confesar. Eso era lo que planeaba hacer. Esta carta estaba dirigida a la policía estatal de Helena, no al departamento del sheriff local. Samuel iba a revelar toda la operación, pero fue asesinado antes de poder enviarla». Walt detuvo la camioneta a un lado de la carretera para poder leer la carta de confesión con tranquilidad. La letra de Samuel era temblorosa, desesperada, pero la historia que contaba era clara y detallada. La operación de robo había sido idea de Nathan Decker. Como ayudante del sheriff, tenía acceso a información sobre concesiones mineras y envíos de oro en todo el condado. Él y el sheriff Morrison habían estado robando sistemáticamente de varias operaciones, utilizando la sociedad de Samuel con Thomas como su principal tapadera. Pero en agosto de 1952, Thomas Hanna comenzó a sospechar. Empezó a hacer preguntas, a comparar sus registros privados con los libros oficiales de la sociedad y a amenazar con ponerse en contacto con las autoridades estatales si no obtenía respuestas. Samuel había escrito que pensaban ofrecerle una parte para que se callara, pero Nathan dijo que era demasiado arriesgado. Dijo que Thomas era demasiado honesto para seguirles el juego y demasiado terco para marcharse sin más. Nathan convenció a Morrison de que había que eliminar a Thomas y a cualquiera que pudiera hablar. La carta terminaba con la petición de Samuel de protección frente a las autoridades estatales y su promesa de testificar contra Nathan Decker y Robert Morrison a cambio de indulgencia. Mose Walt levantó la vista de la carta, con la mente dando vueltas. Así que Samuel no fue la víctima en 1952. Era un cómplice que fue asesinado por sus propios socios cuando intentó retirarse. «Eso es lo que parece», confirmó Martha. «Y si esta carta es auténtica, prueba que tu abuelo era inocente del asesinato. En realidad, estaba tratando de detener una conspiración criminal». Walt dobló cuidadosamente la carta de confesión y la guardó en el bolsillo de su chaqueta, junto con el mapa de su abuelo.
Ahora entendía por qué Frank Decker estaba tan desesperado por mantener el pasado enterrado. No se trataba solo de proteger la reputación de su abuelo Samuel, se trataba de evitar que se destapara un escándalo de corrupción que implicaba a toda la familia Decker. Martha Walt dijo, creo que debemos llevar esto a la policía estatal. Si la gente de Frank está llevando a cabo operaciones de vigilancia y haciendo amenazas, esto ha ido mucho más allá de una simple disputa por la propiedad. Martha asintió con severidad. Estoy de acuerdo, pero primero debemos encontrar el resto del dinero de tu abuelo. Si Thomas dejó más pruebas, las necesitaremos todas para asegurarnos de que finalmente se haga justicia. Walt arrancó la camioneta y volvió a la autopista. Por primera vez desde que heredó la propiedad de Goldwater Creek, sintió que realmente entendía lo que su abuelo había estado tratando de lograr. Thomas Hanna no había estado huyendo de cargos de asesinato. Había estado tratando de reunir pruebas suficientes para exponer una conspiración criminal que llegaba hasta los más altos niveles de las fuerzas del orden locales. Ahora le tocaba a Walt terminar el trabajo. Su abuelo lo había empezado hacía 70 años. El teodolito estaba exactamente donde indicaba el mapa de Thomas Hanna, enterrado bajo el techo derrumbado de lo que en su día había sido el cobertizo de equipos de la explotación minera. Walt pasó la mayor parte de la mañana excavando con cuidado alrededor del antiguo instrumento de latón. Se maravilló de la previsión de su abuelo al conservar una prueba tan crucial. Es un modelo Kane 5900, dijo Martha, examinando el teodolito con evidente admiración. Eran instrumentos de primera calidad en la década de 1950. Tu abuelo debió de pedirlo prestado a la oficina del topógrafo del condado. El teodolito estaba envuelto en lona engrasada y guardado en su estuche de madera original, junto con un cuaderno de campo lleno de mediciones y cálculos precisos. Walt abrió el cuaderno y encontró página tras página de datos topográficos, todos escritos con la cuidadosa letra de su abuelo. ¿Qué es exactamente lo que estoy viendo aquí?, preguntó Walt. Martha se ajustó las gafas de lectura y estudió las notas topográficas. Tu abuelo estaba creando un mapa detallado de toda la operación minera. Estas mediciones muestran no solo la ubicación de los pozos y el equipo minero, sino también las coordenadas precisas de puntos específicos alrededor de la propiedad. Walt comparó las notas topográficas con el mapa de Judas. Varios de los puntos de coordenadas coincidían exactamente con las marcas en forma de X que había dibujado su abuelo. Walt se dio cuenta de que estaba utilizando técnicas topográficas profesionales para marcar la ubicación de su dinero. Por eso el mapa es tan preciso incluso después de 70 años. Martha asintió con aprobación. Tu abuelo era un hombre cuidadoso, Walt. Sabía que si le pasaba algo, cualquiera que siguiera su rastro necesitaría mediciones precisas para encontrar lo que había escondido. Pero, al estudiar más detenidamente los datos topográficos, Walt notó algo inquietante. Las mediciones no solo mostraban las ubicaciones de los escondites de su abuelo, sino también varios otros puntos marcados con símbolos diferentes, triángulos en lugar de marcas en forma de X. ¿Qué crees que representan estas marcas triangulares?, preguntó Walt, señalando los símbolos. Martha frunció el ceño mientras examinaba las anotaciones. No estoy segura, pero mira las fechas junto a cada marca triangular. Todas son de mediados de agosto de 1952, justo antes de que tu abuelo desapareciera. Walt sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Crees que estas marcas indican los lugares donde se escondía el oro robado? Es posible. Si tu abuelo descubrió dónde Samuel y sus cómplices guardaban el oro robado, es posible que haya inspeccionado esos lugares como prueba. Las implicaciones eran asombrosas. Thomas Hanna no solo había estado recopilando pruebas de la operación de robo, había estado cartografiando toda la empresa criminal, documentando cada lugar donde los conspiradores habían guardado el dinero y los escondites que habían utilizado. Walt estaba estudiando las notas de la inspección cuando Buddy comenzó a ladrar con urgencia desde su posición cerca de la camioneta. El perro miraba fijamente hacia la carretera principal, con el pelo erizado y el cuerpo tenso. «Otra vez compañía», murmuró Walt, guardando rápidamente el teodolito en su estuche. Esta vez era el propio Frank Decker, conduciendo solo en su camioneta negra. Aparcó a unos 30 metros y se dirigió hacia ellos con el paso seguro de un hombre que era dueño de todo lo que inspeccionaba. «Buenos días, Walt», saludó Frank. «Martha». Walt se levantó lentamente, manteniendo las manos a la vista,
pero listo para agarrar la llave de cruz que había estado utilizando para levantar tablas sueltas. Frank, he oído que has estado explorando los antiguos túneles de la mina, dijo Frank en tono conversacional. Espero que no te hayas encontrado con ningún problema estructural allí abajo. Esos viejos pasadizos pueden ser peligrosos, especialmente para alguien que no sabe lo que está haciendo. Tus chicos no parecían tener ningún problema para recorrerlos, respondió Walt. La expresión de Frank no cambió, pero Walt captó un destello en los ojos del hombre. Sorpresa, tal vez, o molestia. Mis chicos, el equipo de vigilancia que tienes observando cada uno de mis movimientos, dijo Walt, encontraron su pequeño campamento en los túneles. Una operación muy profesional. Ahora sí que Frank reaccionó, apretando la mandíbula de forma casi imperceptible. Creo que podrías estar sufriendo delirios paranoicos, Walt. A veces les pasa a las personas que han bebido demasiado durante demasiado tiempo. Martha dio un paso adelante, con voz aguda por la ira. No te atrevas a hablarle así, Frank Decker. Ambos sabemos lo que realmente está pasando aquí. La mirada de Frank se desplazó hacia Martha, y por un momento, su máscara de indiferencia casual se deslizó por completo. Walt vio odio puro en los ojos del hombre, un odio que se había ido acumulando durante décadas. ¿Qué está pasando aquí, Martha? ¿Es un borracho sin techo que cree que puede entrar en la ciudad y reclamar algo que no le pertenece? Lo que está pasando aquí es que algunas personas no saben cuándo dejar el pasado enterrado. El pasado tiene una forma de desenterrarse, respondió Martha con frialdad. Especialmente cuando se trata de asesinato y corrupción. Frank dio un paso más y Walt se movió para interceder. Los dos hombres estaban ahora cara a cara, tan cerca que Walt podía oler el café en el aliento de Frank y ver la red de cicatrices en sus nudillos. Estás jugando a un juego peligroso, Walt, dijo Frank en voz baja. Mi abuelo fue asesinado por tu abuelo, y todo el mundo en este condado lo sabe. El hecho de que Thomas Hanna nunca fuera llevado ante la justicia no lo hace inocente. Quizá no, respondió Walt, pero apuesto a que las pruebas cuentan una historia diferente a la que tu familia lleva vendiendo desde hace 70 años. Frank se quedó mirando a Walt durante un largo rato, claramente tratando de decidir si valía la pena tomar en serio como amenaza a este desconocido sin hogar. Finalmente, dio un paso atrás y miró la maleta de topógrafo que Walt llevaba en las manos. Es un equipo muy caro, observó Frank. Caro y distintivo. El tipo de cosa que podría tener huellas dactilares u otras pruebas forenses que podrían ser útiles para las fuerzas del orden. ¿A dónde quieres llegar? Sugiero que si ciertos artículos robados aparecieran en tu poder, podría plantearse la cuestión de tu derecho legal a estar en esta propiedad. Los cargos por allanamiento y robo se acumulan rápidamente, especialmente para alguien con tus antecedentes. Walt sintió cómo la ira le subía por el pecho, pero se obligó a mantener la calma. Frank estaba tanteando el terreno, tratando de averiguar exactamente qué pruebas había descubierto Walt y cuánto sabía sobre la conspiración de 1952. Agradezco el consejo legal, dijo Walt con cautela, pero todo lo que encontré en esta propiedad me pertenece como heredero legal del patrimonio de Thomas Hanna. Frank sonrió con frialdad. La propiedad legal puede ser algo complicado, especialmente cuando se trata de reclamaciones disputadas y personas desaparecidas. Por ejemplo, si Thomas Hanna fue declarado oficialmente muerto en 1952, su patrimonio podría haberse liquidado de forma diferente a lo que usted cree. Walt sintió que Martha se tensaba a su lado. Era evidente que esto era una novedad para ambos. ¿De qué está hablando?, preguntó Martha. Me refiero al hecho de que Thomas Harner fue declarado legalmente muerto en 1955, 3 años después de su desaparición, respondió Frank con suavidad. Su patrimonio se liquidó a través del tribunal testamentario y la concesión minera se transfirió al condado por impuestos impagados. Eso es imposible, dijo Walt. Yo heredé esta propiedad a través de los canales legales adecuados. ¿De verdad? ¿O heredaste un papel sin valor que te da derecho a la tierra que el condado vendió por impuestos atrasados hace 60 años? Walt miró fijamente a Frank, tratando de procesar lo que estaba oyendo. Si la concesión minera se había vendido por impuestos en la década de 1950, entonces su herencia podría no tener ningún valor legal. Y lo que es más importante, quien quiera que hubiera comprado la propiedad al condado podría ser el verdadero propietario legal. ¿Quién compró el terreno al condado?, preguntó Martha, aunque su tono sugería que ya sospechaba la respuesta. La sonrisa de Frank se amplió. La familia Deca,
Por supuesto. Mi abuelo Nathan la compró en 1956, tras expirar el periodo de espera de 3 años para personas desaparecidas. Desde entonces ha pertenecido a nuestra familia. Walt sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Si Frank decía la verdad, entonces Walt no tenía ningún derecho legal a estar en la propiedad, y mucho menos a desenterrar lo que su abuelo hubiera enterrado allí. Estás mintiendo, dijo Walt. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, no estaba del todo convencido, ¿verdad? Siéntete libre de consultar los registros catastrales en el juzgado. Verás que la familia Deca ha sido la propietaria legítima de esta propiedad durante casi 70 años. Frank se dio la vuelta para volver a su camioneta, pero se detuvo y miró a Walt y Martha. Por supuesto, no soy un hombre irrazonable, dijo. Si encontraran algo interesante mientras están invadiendo mi propiedad, podría estar dispuesto a llegar a algún tipo de acuerdo. Una comisión por hallazgo, por así decirlo. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Walt. El tipo en el que te alejas de este lío mientras aún puedes, y todos ganan. Tú obtienes suficiente dinero para comprarte un lugar decente donde vivir. Yo recupero lo que por derecho pertenece a mi familia y nadie sale perjudicado. Frank se subió a su camioneta y arrancó el motor. Mientras se alejaba, gritó por la ventana. Piénsenlo. Walt, tienes hasta mañana para decidir si quieres hacerlo por las buenas o por las malas. Walt y Martha se quedaron en silencio durante varios minutos después de que la camioneta de Frank desapareciera tras la curva. Finalmente, Martha habló. Tenemos que ir al juzgado y comprobar los registros de la propiedad. Walt asintió, pero su mente ya estaba dando vueltas a las implicaciones de lo que Frank les había dicho. Si la familia Deca era realmente la propietaria de la finca de Goldwater Creek, entonces Walt estaba, efectivamente, invadiendo una propiedad ajena. Y lo que es más importante, cualquier cosa que encontrara enterrada en la finca pertenecería legalmente a Frank, no a él. Pero había algo más que preocupaba a Walt, algo en la oferta de Frank que no le cuadraba. Si Frank realmente tenía la titularidad legal de la propiedad, ¿por qué se ofrecía a negociar? ¿Por qué no llamaba simplemente al sheriff y hacía que arrestaran a Walt por allanamiento? Walt se dio cuenta de que la respuesta era que Frank necesitaba algo de él. Probablemente las pruebas que Walt ya había descubierto. La carta de confesión de Samuel, los mapas y las notas topográficas de Thomas Hanna, la ubicación de los restantes alijos de dinero. Frank Decker estaba fingiendo y Walt iba a descubrirlo. El último escondite de dinero, según las notas topográficas de Thomas Hanna, era el lugar más remoto hasta el momento, un afloramiento rocoso a casi 3 kilómetros de la explotación minera principal, al que solo se podía acceder mediante una peligrosa escalada por la ladera de la montaña. Walt se situó al pie del acantilado, estudiando el terreno con prismáticos y tratando de armarse de valor para lo que podría ser su expedición más peligrosa hasta el momento. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Martha desde junto a la camioneta. Rashid insistió en acompañarlos a pesar de las protestas de Walt sobre la dificultad del terreno. Las coordenadas topográficas son precisas, respondió Walt, ajustando las correas de su mochila. Si el abuelo se tomó la molestia de subir hasta allí para esconder algo, debe de ser importante. La subida duró casi 1 hora, siguiendo un sendero apenas visible que serpenteaba por la empinada ladera de la montaña. Buddy se adelantó, con sus 4 patas dándole una ventaja significativa sobre las rodillas y los pulmones envejecidos de Walt. Cuando Walt llegó a la cornisa rocosa que su abuelo había marcado en el mapa, respiraba con dificultad y sudaba a pesar del aire fresco de la montaña. La ubicación del dinero estaba marcada por una formación rocosa distintiva. 3 grandes rocas se equilibraban de una manera que parecía casi deliberada. Walt consultó las notas de su abuelo y midió las distancias con precisión, llegando a un lugar donde las rocas sueltas habían sido cuidadosamente dispuestas para que parecieran naturales. Esta vez, en lugar de una caja de municiones, Walt encontró una bolsa de cuero envuelta en varias capas de lona. La bolsa era más pesada que los alijos anteriores y cuando Walt la abrió, comprendió por qué. Dentro estaba el anillo de hematita de Thomas Hanna, una distintiva reliquia familiar con una piedra de color rojo intenso, engastada en una ornamentada banda de oro. Walt se puso el anillo en el dedo y sintió una conexión inesperada con el abuelo al que nunca había conocido. Pero el anillo no era lo único que había en la cartera. También había un diario detallado, diferente al que Walt había encontrado en el primer alijo. Este diario contaba una historia más oscura,
narrando los últimos días de Thomas Hanna, cuando se dio cuenta del alcance total de la conspiración a la que se enfrentaba. El 12 de agosto de 1952 se confirmaron mis sospechas sobre el sistema de túneles. Nathan y Morrison han estado utilizando las antiguas minas para transportar el oro robado de múltiples operaciones en todo el condado. Samuel era solo la punta del iceberg. La operación real es mucho más grande de lo que pensaba. El 13 de agosto de 1952 seguía a Nathan a una reunión cerca de Devil's Canyon. Había al menos otros 6 hombres involucrados, incluidos 2 que reconocí de la oficina de ensayadores de Helena. No se trata solo de corrupción local, es una operación a nivel estatal. 14 de agosto de 1952. Samuel vino a verme esta noche. Está asustado. Quiere confesarlo todo a la policía estatal, pero Nathan se enteró del cambio de opinión de Samuel. Creo que planean eliminarnos a los 2 mañana por la noche. 15 de agosto de 1952. Probablemente esta sea mi última entrada. Si me pasa algo, espero que quien encuentre este diario comprenda que intenté hacer lo correcto. El oro está escondido donde solo mi familia puede encontrarlo. Sigue las marcas del topógrafo y recuerda que la sangre es más fuerte que la traición. Dile a mi hijo que morí tratando de proteger lo que pertenece a nuestra familia. Walt leyó la última entrada 2 veces, con las manos ligeramente temblorosas. Su abuelo sabía que estaba cayendo en una trampa, pero siguió adelante de todos modos, decidido a revelar la verdad y proteger el derecho legítimo de la familia a su explotación minera. Pero había más cosas en la bolsa. En el fondo, Walt encontró una pequeña bolsa de tela que tintineó metálicamente cuando la cogió. Dentro había más pepitas de oro que todo el dinero que había encontrado hasta entonces. Fácilmente varios kilos de oro en bruto que representaban meses o años de cuidadosa acumulación. Walt se recostó contra la roca más grande, tratando de procesar lo que había descubierto. Su abuelo no solo había documentado la conspiración criminal, sino que también había logrado recuperar una cantidad significativa del oro robado antes de su desaparición. El anillo de piedra de sangre y el dinero en efectivo final demostraban que Thomas Hanna había llegado a este lugar remoto. Pero la pregunta seguía siendo, ¿qué le había pasado después? Walt estaba estudiando el diario cuando oyó el sonido de motores que resonaban desde el valle. A través de sus prismáticos, pudo ver 2 vehículos subiendo por el accidentado camino forestal que conducía a la base de la montaña. La camioneta negra de Frank Decker y otra camioneta que Walt no reconoció. Walt murmuró algo y volvió a guardar rápidamente la bolsa. Frank, obviamente, había descubierto a dónde se dirigía Walt y había decidido interceptarlo en el lugar donde estaba el dinero. Walt miró a su alrededor desesperadamente en busca de una ruta alternativa para bajar de la montaña. El sendero de caza que había seguido era el único camino evidente, y los hombres de Frank podrían bloquearlo fácilmente. Pero según las notas topográficas de su abuelo, había otra forma, un descenso más peligroso por la parte trasera de la montaña que lo llevaría cerca del arroyo, a unos 2 kilómetros río abajo de la principal explotación minera. Walt se echó la mochila al hombro y se dirigió hacia la parte trasera de la cornisa, llamando a Buddy para que lo siguiera. El descenso parecía traicionero, con rocas sueltas y pendientes pronunciadas sin un camino claro que seguir, pero era mejor que quedarse atrapado en la cornisa cuando llegaran los hombres de Frank. El descenso fue tan peligroso como Walt había temido. Las rocas sueltas se deslizaban bajo sus pies y más de una vez tuvo que agarrarse a los pinos raquíticos para no caer. A Buddy parecía resultarle más fácil, ya que bajaba con cuidado por la pendiente, con la seguridad de una cabra montesa. A mitad de camino, Walt oyó voces que resonaban desde la cornisa superior. Los hombres de Frank habían llegado al lugar donde estaba el dinero y descubrieron que Walt ya no estaba allí. «Tiene que estar por aquí», gritó una voz. «Hay huellas frescas por todas partes». «Comprueba la parte trasera», respondió otra voz. «Eddie, pensó Walt. Quizás bajó por el otro lado. Walt se obligó a moverse más rápido a pesar del peligro. Si los hombres de Frank comenzaban a bajar por la ladera trasera, tendrían un tiro claro a Walt mientras él estaba atrapado en la ladera abierta de la montaña sin ningún lugar donde esconderse. 20 minutos más tarde, Walt finalmente llegó a la línea de árboles, donde el espeso bosque le proporcionaría cobertura para el resto de su descenso. Se detuvo para recuperar el aliento y miró hacia arriba, hacia la montaña.
Pudo ver movimiento en la cornisa de arriba, al menos 3 hombres registrando la zona alrededor del lugar donde estaba el dinero. Walt continuó bajando por el bosque, siguiendo un sendero de ciervos que discurría más o menos en paralelo al arroyo. Le temblaban las piernas por el esfuerzo y el estrés, pero se obligó a seguir adelante. Los hombres de Frank acabarían descubriendo por dónde había ido, y Walt necesitaba alejarse lo máximo posible de sus perseguidores. Cuando Walt llegó al arroyo, el sol se estaba poniendo detrás de las montañas. Estaba agotado, deshidratado y más asustado que nunca desde sus primeros días viviendo en la calle. Pero también se sentía eufórico. El anillo de hematites en su dedo y la pesada mochila a sus espaldas demostraban que el rastro de su abuelo era real, que Thomas Henner había logrado reunir pruebas suficientes para desenmascarar la conspiración que había destruido su vida. Walt siguió el arroyo río abajo hacia la carretera principal, donde Martha lo esperaría ansiosa. Mientras caminaba, pensó en la última entrada del diario de su abuelo. La sangre es más fuerte que la traición. Thomas Hanna había muerto protegiendo el legado de su familia, pero también había dejado todo lo que sus descendientes necesitarían para reclamar lo que les pertenecía por derecho. Ahora era el turno de Walt de terminar lo que su abuelo había comenzado, sin importar el costo. Pero apareció a su lado cuando llegaron a la carretera, jadeando pesadamente, pero aparentemente ileso tras su aventura en la montaña. A lo lejos, Walt podía ver los faros del coche de Martha aparcado en el lugar de encuentro acordado. «Vamos, chico», dijo Walt, rascándole detrás de las orejas al perro. «Es hora de ir a casa y pensar en nuestro próximo movimiento». Pero cuando Walt se acercó al coche de Martha, se dio cuenta de que no estaban solos. La camioneta de Frank Decker estaba aparcada junto al vehículo de Martha, y el propio Frank estaba apoyado en el capó con los brazos cruzados, como si llevara esperando bastante tiempo. «Buenas noches, Walt», llamó Frank cuando Walt salió de entre los árboles. «Que tengas una buena caminata». Martha estaba sentada en el asiento del copiloto de su coche. Pero algo iba mal. Incluso con la tenue luz de los faros de Frank, Walt podía ver que tenía las manos atadas al volante con bridas y la boca tapada con cinta adhesiva. Tenía los ojos muy abiertos por el miedo y la ira. «Déjala ir, Frank», dijo Walt, con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por su cuerpo. «Tu problema es conmigo, no con una mujer de 84 años». Frank se apartó del capó de su camioneta y se acercó a Walt con la confianza despreocupada de quien tiene todas las cartas en la mano. Eddie y otro hombre que Walt no reconoció salieron de las sombras junto a los vehículos. Ambos llevaban lo que parecían rifles de caza. «Tu disputa es con mi familia, Walt, y Martha ha formado parte de esa disputa durante 70 años», respondió Frank. «Probablemente fue la última persona que vio vivo a tu abuelo, y desde entonces ha estado ocultando pruebas que nos pertenecen». Walt miró a Martha y se fijó en cómo sus ojos no dejaban de mirar hacia su bolso, que estaba sobre el salpicadero de su coche. La carta de confesión de Samuel Decker estaba en ese bolso, junto con la carta de Thomas Hanna a su hijo. Si Frank conseguía esos documentos, cualquier posibilidad de demostrar la verdad sobre 1952 desaparecería para siempre. «¿Qué pruebas?», preguntó Walter, ganando tiempo. Mientras intentaba averiguar cómo poner a Martha a salvo, Frank sonrió fríamente. «No te hagas el tonto, Walt. Mis chicos registraron tu camioneta mientras tú jugabas al alpinista. Encontramos el diario de tu abuelo, sus mapas, incluso ese antiguo equipo de topografía. Menuda colección de objetos robados. Objetos robados. El oro que tu abuelo recuperó de nuestra explotación minera. El equipo que se llevó de la oficina del topógrafo del condado. Los documentos que robó de los archivos de mi abuelo antes de asesinarlo». Walt miró fijamente a Frank, tratando de comprender cómo ese hombre podía tergiversar los hechos de manera tan descarada. «Tu abuelo formaba parte de una banda de ladrones. Frank Samuel confesó toda la operación antes de ser asesinado. ¿Es eso lo que te dijo Martha?» Frank se rió con dureza. «Déjame contarte lo que realmente sucedió en 1952. Walt, déjame contarte la historia con la que mi familia ha estado viviendo. Durante 70 años, Frank hizo un gesto a sus hombres para que mantuvieran sus armas apuntando a Walt mientras comenzaba a caminar de un lado a otro como un fiscal dirigiéndose a un jurado. Samuel Decker era un hombre honesto que intentaba ganarse la vida con su concesión minera. Frank comenzó. Aceptó a tu abuelo como socio de buena fe, compartiendo todo al 50%, tal y como especificaba su acuerdo.
Pero Thomas Hanna se volvió codicioso. Empezó a robar oro de su operación conjunta y a esconderlo por la propiedad. Walt abrió la boca para protestar, pero Frank levantó una mano para silenciarlo. Cuando Samuel se enfrentó a Thomas por el oro desaparecido, tu abuelo se volvió violento. Golpeó a Samuel hasta matarlo con el mango de un pico y luego desapareció en la noche con todo lo que había robado. El sheriff lo buscó durante meses, pero Thomas Hner había desaparecido sin dejar rastro. Eso no es lo que pasó, dijo Walt con firmeza. Tengo pruebas. Tienes los desvaríos de un hombre culpable que pasó sus últimos días tratando de justificar el asesinato y el robo, interrumpió Frank. Pero hay algo que no sabes, Walt. Esta es la parte de la historia que lo cambiará todo. Frank metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre de manila amarillento por el paso del tiempo y sellado con lacre que parecía tener décadas de antigüedad. Este sobre quedó en la caja de seguridad de mi abuelo Nathan cuando murió en 1987. Frank dijo que Nathan era el hermano menor de Samuel, el ayudante del sheriff que ayudó a investigar el asesinato. Antes de morir, Nathan dejó instrucciones de que este sobre solo se abriera si alguien intentaba cuestionar la versión oficial de lo que ocurrió en 1952. Frank rompió el sello de cera y sacó varias hojas de papel junto con lo que parecían ser fotografías. Incluso con la tenue luz, Walt pudo ver que las fotografías mostraban cadáveres, restos humanos en diversos estados de descomposición. Estas fotografías fueron tomadas en septiembre de 1952, aproximadamente un mes después del asesinato de Samuel, continuó Frank. Muestran lo que el ayudante Nathan Decker encontró cuando siguió el rastro de tu abuelo hacia las montañas. Frank levantó las fotografías para que Walt pudiera verlas claramente. Las imágenes eran inquietantes. Restos óseos esparcidos entre las rocas de lo que parecía un cañón remoto, junto con los restos de equipo de acampada y efectos personales. Thomas Hanna murió a unos 5 kilómetros al norte de aquí, dijo Frank. Parece que intentaba escapar por las montañas cuando le superó el frío. Mi abuelo Nathan encontró el cuerpo durante su investigación, junto con la mayor parte del oro que Thomas había robado de la explotación minera. Walt se quedó mirando las fotografías, con la mente dando vueltas. Si Frank decía la verdad, entonces Thomas Hner había muerto efectivamente en 1952, poco después del asesinato de Samuel Decker. Pero eso planteaba preguntas obvias sobre la investigación oficial y por qué Nathan Decker nunca había informado del hallazgo del cuerpo. ¿Por qué tu abuelo no informó del descubrimiento al sheriff?, preguntó Walt. La expresión de Frank se volvió sombría. Porque Nathan encontró algo más junto al cuerpo de tu abuelo, algo que complicaba toda la situación. Frank sacó otro documento. Del sobre, lo que parecía ser una confesión manuscrita firmada por Thomas Hanna. Tu abuelo dejó una confesión completa antes de morir. Frank dijo que admitió haber asesinado a Samuel en un ataque de ira por sus disputas sobre la sociedad, pero también reveló algo que Nathan y el sheriff Morrison no podían permitir que se hiciera público. Walt sintió un nudo en el estómago mientras Frank continuaba. Thomas Hanna afirmó que Samuel había estado robando oro. Sí, pero según esta confesión, Samuel no trabajaba solo. Thomas acusó a Nathan Decker y al sheriff Morrison de formar parte de una operación de robo a gran escala que involucraba múltiples concesiones mineras en todo el condado. Así que era cierto, dijo Walt. Realmente había una conspiración. Quizás sí, quizás no, respondió Frank. Pero Nathan Decker era un ayudante del sheriff honesto, y Robert Morrison era un respetado agente de la ley que había servido a este condado durante más de 20 años. Thomas Hanna era un hombre desesperado que intentaba justificar sus crímenes, lanzando acusaciones descabelladas contra las mismas personas que intentaban llevarlo ante la justicia. Frank guardó cuidadosamente los documentos en su sobre. Nathan tomó una difícil decisión en 1952. Podría haber informado del hallazgo del cadáver de Thomas y de su confesión, lo que habría cerrado oficialmente el caso de asesinato, pero hacerlo también habría hecho públicas las acusaciones de Thomas contra las fuerzas del orden, destruyendo la reputación de hombres inocentes basándose en los desvaríos de un asesino confeso. Así que Nathan decidió enterrar las pruebas. Walt dijo, al empezar a comprender el alcance total de lo que Frank estaba revelando, Nathan decidió no remover el pasado, corrigió Frank. Recuperó la mayor parte del oro robado del campamento de Thomas y lo devolvió a sus legítimos propietarios. Guardó la confesión y las fotografías como garantía
por si alguien intentaba cuestionar la versión oficial de los hechos. Frank se acercó a Walt y bajó la voz hasta casi un susurro. Pero aquí está la cuestión, Walt. Incluso si Nathan y el Sheriff Morrison hubieran estado involucrados en algún tipo de corrupción, lo cual no estoy admitiendo, eso no cambiaría el hecho de que tu abuelo asesinó a Samuel Decker a sangre fría. No cambiaría el hecho de que Thomas Hanna era un asesino que murió huyendo de la justicia. Walt miró a Martha, que observaba la conversación con evidente angustia. Sus ojos no dejaban de mirar alternativamente a Walt y a su bolso, tratando de comunicar algo urgente. Por supuesto, continuó Frank, nada de esto tiene por qué hacerse público. La historia antigua, las disputas familiares, los viejos rencores no benefician a nadie. Lo que propongo es un simple acuerdo comercial. ¿Qué tipo de acuerdo? Tú me das todo lo que has encontrado en mi propiedad. El oro, los documentos, los mapas, todo. A cambio me aseguraré de que tú y Martha salgáis de esta situación con suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de vuestras vidas. Nadie sale perjudicado. La reputación de nadie queda destruida y todos ganan. Walt estudió el rostro de Frank, tratando de leer las verdaderas intenciones del hombre. Había algo de desesperación en la expresión de Frank, algo que sugería que no estaba tan seguro de su posición como quería aparentar. Y si me niego, la sonrisa de Frank desapareció por completo. Entonces tendremos que manejar esto de la misma manera que mi abuelo Nathan manejó el problema original. Algunos secretos son demasiado peligrosos para revelarlos, Walt. Algunos legados familiares merecen ser protegidos a cualquier precio. La amenaza era clara. Pero Walt también se dio cuenta de algo importante. Si Frank realmente tuviera un título legal claro sobre la propiedad y pruebas irrefutables de que Thomas Hanna era un asesino, no necesitaría negociar. Simplemente habría llamado al sheriff y habría hecho que arrestaran a Walt por allanamiento y robo. El hecho de que Frank estuviera haciendo todo lo posible para convencer a Walt de que se marchara sugería que el hombre estaba haciendo un farol muy sofisticado. Y lo que es más importante, sugería que Frank necesitaba la cooperación de Walt para encontrar algo. Probablemente la ubicación del oro restante que Nathan Decker nunca había recuperado de Thomas, su último campamento. Necesito tiempo para pensar en tu oferta, dijo Walt. Finalmente Frank asintió con la cabeza, como si esperara esa respuesta. Tienes hasta el amanecer de mañana. Después de eso, empezaré a manejar esta situación de una manera que no requerirá tu cooperación. Frank hizo un gesto a sus hombres, que comenzaron a caminar de regreso hacia sus vehículos. Pero cuando Frank llegó a su camioneta, se volvió hacia Walt una vez más. Y Walt, ni se te ocurra intentar contactar a la policía estatal o a cualquier otra autoridad externa. El nieto del Sheriff Morrison dirige ahora el departamento del Sheriff del condado y está muy interesado en proteger la reputación de su familia. Cualquier denuncia que intentes presentar desaparecerá mucho antes de que llegue a manos de alguien que pueda investigarla. Cuando la camioneta de Frank desapareció en la oscuridad, Walt corrió hacia el coche de Martha y le quitó con cuidado la cinta adhesiva de la boca y le cortó las bridas de las muñecas. ¿Estás bien?, le preguntó. Martha se frotó las muñecas, donde las bridas le habían cortado la piel, pero ya estaba buscando su bolso. Walt, hay algo que debes saber sobre las fotografías que te ha mostrado Frank. ¿Qué pasa con ellas? Martha sacó una pequeña lupa y examinó algo que había sacado de su bolso. Una fotografía suya, mucho más antigua y descolorida que las que había mostrado Frank. Creo que Frank acaba de cometer un grave error, dijo Martha con severidad. Esas fotografías, según él, fueron tomadas en 1952. Las he visto antes, Walt. Son fotos de la escena del crimen de un asesinato que ocurrió en 1947, 5 años antes de que tu abuelo desapareciera. Las manos de Martha temblaban ligeramente mientras sostenía la descolorida fotografía bajo la luz del techo de su coche. Walt se inclinó hacia adelante, estudiando la imagen que podría exculpar a su abuelo o destruir cualquier esperanza de demostrar la verdad sobre 1952. ¿Cómo puedes estar segura de que son las mismas fotografías?, preguntó Walt. Porque ayudé a procesarlas cuando trabajaba a tiempo parcial en la oficina del sheriff durante la universidad, respondió Martha. Este asesinato ocurrió en Devil's Canyon en 1947. Un vagabundo llamado Carl Hendricks fue asesinado durante un robo que salió mal. 3 hombres fueron finalmente condenados y enviados a prisión. Walt comparó la fotografía de Martha con su recuerdo de lo que Frank le había mostrado.
las formaciones rocosas, la posición de los restos, incluso el equipo de acampada esparcido por la escena. Todo coincidía perfectamente. Frank falsificó esos documentos, dijo Walt. Las implicaciones completas le impactaron. La confesión, las fotografías, probablemente incluso las supuestas instrucciones de Nathan Decker sobre el sobresellado. Todo es falso. Martha asintió con severidad, lo que significa que Frank está lo suficientemente desesperado como para fabricar pruebas que respalden la versión de los hechos de su familia. La pregunta es, ¿por qué? Walt sacó el último diario de Thomas Hanna y volvió a leer la última entrada a la luz interior del coche. Su abuelo había escrito sobre cómo siguió a Nathan a una reunión cerca de Devil's Canyon para descubrir una operación a nivel estatal en la que estaban involucrados hombres de la oficina de Asaya en Helena. Devil's Canyon, dijo Walt de repente. Ahí es donde Frank consiguió las fotos de la escena del crimen. El abuelo escribió que siguió a Nathan a una reunión allí justo antes de desaparecer. Martha abrió mucho los ojos. Walt, ¿y si tu abuelo no murió en las montañas en 1952? ¿Y si sobrevivió lo suficiente como para reunir más pruebas sobre la conspiración? Esa posibilidad había estado rondando la cabeza de Walt desde que encontró el anillo de hematites en el remoto lugar donde se guardaba el dinero. Su abuelo había llegado a ese saliente de la montaña y había escondido allí las pruebas. Pero, ¿qué le había pasado al propio Thomas Hanna? Tenemos que averiguar qué pasó realmente en Devil's Canyon, dijo Walt. Si el abuelo siguió a Nathan hasta allí para una reunión, podría haber más pruebas escondidas en esa zona. Martha consultó las notas topográficas que Walt había recuperado de los distintos lugares donde se guardaba el dinero. Según estas coordenadas, tu abuelo inspeccionó varios lugares alrededor de Devil's Canyon en los días previos a su desaparición. Mira, aquí hay más marcas triangulares, los mismos símbolos que utilizaba para marcar los escondites de los delincuentes. Walt estudió los datos topográficos. Devil's Canyon estaba a unos 8 kilómetros al norte de Goldwater Creek, accesible por un antiguo camino forestal que no se había mantenido en décadas. Si Thomas Hanna había descubierto pruebas adicionales allí, podrían seguir escondidas en algún lugar de esa remota ubicación, pero acercarse a Devil's Canyon sería extremadamente peligroso. Frank sabía claramente las actividades de su abuelo en esa zona y ya había demostrado que estaba dispuesto a usar la violencia para proteger los secretos que ocultaba la familia Decker. Martha, necesito que hagas algo por mí, dijo Walt. Necesito que conduzcas hasta Missoula esta noche y te pongas en contacto con la policía estatal. Cuéntales todo lo que hemos descubierto y pídeles que envíen investigadores a Birch Falls. ¿Y tú? Walt miró hacia las montañas, donde Devil's Canyon yacía oculto en la oscuridad. Voy a terminar lo que empezó el abuelo. Si hay más pruebas ocultas allí arriba, tengo que encontrarlas antes de que Frank se entere de lo que sabemos. Martha agarró a Walt del brazo. No puedes ir allí solo. Frank ya ha amenazado con ocuparse de esto, de la misma manera que su abuelo se ocupó del problema original. Quizás estarías cayendo en una trampa, pero no puedo permitir que Frank destruya cualquier prueba que aún pueda existir. Esta podría ser nuestra única oportunidad de demostrar la verdad sobre lo que ocurrió en 1952. Walt reunió su equipo, el teodolito, los mapas y diarios de Thomas, una linterna y la pequeña pala de acampada que había estado utilizando para excavar los escondrijos. Buddy observaba estos preparativos con evidente interés, moviendo la cola como si intuyera que estaba a punto de comenzar otra aventura. Al menos llévate esto, dijo Martha, sacando una pequeña pistola de la guantera. Era el arma de servicio de mi marido en Corea. La llevo conmigo para protegerme desde que Frank empezó a amenazarme. Walt examinó el revólver del calibre 38, comprobando que estuviera cargado y en buen estado. De joven había cazado bastante, pero nunca había imaginado que necesitaría un arma para protegerse mientras exploraba la historia de su propia familia. Martha, si no he vuelto al amanecer, llama a la policía estatal y diles que registren Devil's Canyon. Y pase lo que pase, no dejes que Frank se haga con la carta de confesión de Samuel ni con ninguno de los otros documentos que hemos encontrado. Martha asintió, pero Walt podía ver la preocupación en sus rasgos curtidos. Probablemente estaba pensando lo mismo que él, que estaba a punto de seguir, el mismo camino que había llevado a la muerte a su abuelo 70 años antes. Walt cargó su equipo en la camioneta y arrancó el motor. El trayecto hasta Devil's Canyon
Le llevaría aproximadamente 1 hora por sinuosas carreteras de montaña, suponiendo que la antigua carretera forestal siguiera siendo transitable. Quería llegar a la zona mientras aún estuviera oscuro, lo que le daría la ventaja de la sorpresa si Frank había colocado guardias allí. Mientras Walt conducía por la naturaleza salvaje de Montana, pensó en todo lo que le había llevado hasta ese momento. 3 días antes era un vagabundo sin hogar, sin futuro y sin propósito. Ahora continuaba con un legado familiar que se remontaba a 70 años atrás, buscando justicia para un abuelo al que nunca había conocido e intentando sacar a la luz una conspiración que había marcado la historia de toda su familia. El camino forestal hacia Devil's Canyon estaba en peores condiciones de lo que Walt había esperado. Su camioneta rebotaba y rozaba los troncos caídos y los desprendimientos, y los faros apenas penetraban en el espeso bosque que se cerraba a ambos lados. Más de una vez tuvo que salir y despejar los escombros de la carretera, todo ello mientras escuchaba el sonido de otros vehículos que pudieran indicar que los hombres de Frank ya estaban en la zona. El Cañón del Diablo era un estrecho desfiladero excavado por un rápido arroyo con escarpadas paredes rocosas que creaban una acústica natural. Walt podía oír el sonido del agua corriendo mucho antes de llegar al borde del cañón. Y cuando finalmente aparcó su camioneta al final del camino forestal, el rugido del arroyo era lo suficientemente fuerte como para enmascarar la mayoría de los demás sonidos. Walt consultó las notas topográficas de su abuelo con una linterna, tratando de identificar las ubicaciones específicas que Thomas había marcado con símbolos triangulares. La primera ubicación estaba a unos 400 metros río abajo desde donde Walt había aparcado, cerca de una formación rocosa distintiva que parecía un anfiteatro natural. La caminata por el bosque era peligrosa en la oscuridad. Walt tuvo que avanzar lentamente, utilizando la linterna con moderación para evitar ser visto si había alguien más en la zona, pero se mantuvo cerca de él, alerta y atento, deteniéndose de vez en cuando para olfatear el aire o escuchar sonidos que Walt no podía identificar. Cuando Walt finalmente llegó al primer lugar de la medición, encontró algo que le heló la sangre. La zona mostraba claros signos de excavación reciente. Había agujeros recientes en el suelo, vegetación removida y huellas de neumáticos que no podían tener más de unos días. Alguien había estado allí antes que él, utilizando maquinaria pesada para desenterrar lo que Thomas Hanna había encontrado en 1952. Pero quienquiera que hubiera realizado la excavación lo había hecho de forma sistemática y minuciosa, lo que sugería que sabía exactamente lo que buscaba y dónde encontrarlo. Walt examinó los lugares de excavación con más detenimiento, utilizando las notas topográficas de su abuelo para determinar qué lugares concretos habían sido alterados. Según los registros de Thomas, esta zona debería contener pruebas de una conspiración mayor, documentos, oro, tal vez incluso pruebas de corrupción que implicaban a funcionarios de Helena. Pero mientras Walt registraba la tierra removida con su pala de acampada, encontró algo que los excavadores anteriores habían pasado por alto. Enterrado bajo un tronco caído a unos 50 metros del lugar principal de excavación, había un recipiente metálico más pequeño que las cajas de municiones que Walt había encontrado en los otros lugares donde se había escondido el dinero, pero sellado con el mismo cuidado que su abuelo había mostrado en todas partes. Dentro del recipiente había un único documento, una carta de protección dirigida al fiscal general del estado de Montana y firmada por Thomas Clayton Hanna. La carta estaba fechada el 16 de agosto de 1952, el mismo día en que Samuel Decker fue asesinado. Walt leyó la carta con una linterna y su emoción crecía con cada párrafo. No se trataba de otra prueba circunstancial o de correspondencia familiar. Era la denuncia formal de Thomas Hanna ante las autoridades estatales, con nombres, fechas, lugares y una descripción detallada de la operación de robo que había descubierto. Según la carta, en la conspiración no solo estaban involucrados Nathan Decker y el sheriff Morrison, sino también funcionarios del Estado que proporcionaban documentación falsa para el oro robado. La operación llevaba más de 2 años en marcha, saqueando sistemáticamente las concesiones mineras de todo el oeste de Montana y vendiendo el oro robado a través de canales legítimos en Helena y Pero. Lo más importante es que la carta de Thomas incluía una acusación específica. Nathan Decker había asesinado a su propio hermano Samuel cuando éste intentó retirarse de la operación
y confesara a las autoridades. La carta proporcionaba detalles que solo alguien con conocimiento interno de la conspiración podía saber, incluida la ubicación de varios lugares adicionales donde se almacenaba el oro robado. Walt estaba tan absorto en la lectura de la carta de su abuelo que casi no oyó el ruido de los vehículos que se acercaban por el bosque. Cuando levantó la vista, pudo ver los faros moviéndose por el camino forestal. Aún estaban lejos, pero se acercaban. Frank lo había encontrado. Walt volvió a meter rápidamente la carta en su recipiente y se la guardó en el bolsillo de la chaqueta. Tenía dos opciones: intentar escapar a pie por el bosque o plantar cara aquí, en Devil's Canyon, donde su abuelo había hecho su último intento por revelar la verdad. Walt miró a Buddy, que observaba los faros que se acercaban con evidente preocupación. El perro parecía comprender que estaban en peligro, pero también parecía dispuesto a afrontar lo que fuera a suceder. «Vamos, chico», susurró Walt, echándose la mochila al hombro y dirigiéndose hacia una posición defensiva entre las rocas cerca del arroyo. Era hora de terminar lo que había empezado el abuelo. Los faros se acercaban y Walt podía oír el sonido de varios motores resonando en el cañón. Frank no había venido solo esta vez y estaba claro que no pensaba ofrecer a Walt otra oportunidad para negociar. Walt comprobó el revólver del calibre 38 que le había dado Martha, asegurándose de que estuviera cargado y listo. Nunca había matado a un hombre, pero estaba dispuesto a defenderse si fuera necesario. Y lo que era más importante, estaba dispuesto a asegurarse de que la carta de Thomas Hanna llegara a las autoridades estatales, aunque le costara la vida. El primer camión dobló la curva y se detuvo a unos 100 metros. A la luz de los faros, Walt pudo ver a Frank Decker salir del asiento del conductor, seguido de al menos otros 3 hombres. Todos ellos iban armados. «Walt», gritó Frank, y su voz resonó en las paredes del cañón. «Sé que estás ahí fuera. Es hora de acabar con esto de la misma manera que acabó para tu abuelo». Walt se pegó a la fría pared de granito del cañón, tratando de hacerse invisible entre las sombras, mientras los hombres de Frank se dispersaban por el lecho del arroyo. El rugido del agua enmascararía los pequeños sonidos, pero también impediría a Walt oír sus movimientos hasta que estuvieran peligrosamente cerca. «Sabemos que has encontrado algo ahí arriba, Walt», gritó Frank, con una voz que se oía claramente a pesar del ruido del arroyo. «Sea lo que sea, pertenece a mi familia, no a la tuya». Walt podía ver ahora al menos a 4 hombres, todos ellos armados con rifles y moviéndose con la disciplina y coordinación de gente que había hecho este tipo de cosas antes. No eran solo los trabajadores de la construcción de Frank, eran profesionales, probablemente contratados específicamente para este enfrentamiento. Buddy se agachó junto a Walt entre las rocas, con el cuerpo tenso pero en silencio. El perro parecía entender que su supervivencia dependía de permanecer ocultos el mayor tiempo posible. Walt sacó la carta de su abuelo al fiscal general del estado y la leyó una vez más a la tenue luz de la luna que se filtraba en el cañón. El documento era dinamita, pruebas detalladas de corrupción que iban desde las fuerzas del orden locales hasta los funcionarios estatales de Helena. Si esta carta hubiera llegado a su destinatario en 1952, toda la conspiración habría salido a la luz. Pero Thomas Hunter nunca tuvo la oportunidad de enviar su denuncia por correo. En su lugar, la escondió aquí, en Devil's Canyon, probablemente solo unas horas antes de que Nathan Decker y sus cómplices lo localizaran y lo mataran. Ahora, 70 años después, Walt se encontraba en una situación casi idéntica. «Te lo voy a poner muy fácil, Walt», gritó Frank. «Tira lo que hayas encontrado y vete, y nadie saldrá herido. Sigue jugando y acabarás como tu abuelo». Walt oyó el sonido de unas botas sobre la grava que se acercaban a su posición. Los hombres de Frank estaban subiendo por las paredes del cañón, tratando de flanquearlo por ambos lados. En pocos minutos lo tendrían rodeado y sin ningún sitio al que huir. Walt miró el torrente que corría abajo, tratando de calcular si podría llegar al agua sin ser visto. La corriente era rápida y las rocas resbaladizas, pero si lograba llegar al arroyo, tal vez podría seguirlo río abajo hasta donde Martha lo esperaba con la camioneta, aunque eso significaría abandonar las pruebas que había encontrado. Y Walt no estaba dispuesto a permitir que el sacrificio de su abuelo fuera en vano. «¿Quieres saber lo que he encontrado?», gritó Frank. Walt, poniéndose de pie para que su voz se oyera claramente en el cañón. «He encontrado la confesión de tu bisabuelo». El movimiento en el cañón se detuvo abruptamente.
Walt podía ver la silueta de Frank cerca de una de las camionetas, y el hombre estaba claramente escuchando con atención. Así es, continuó Walt. Nathan Decker lo escribió todo antes de morir. La operación de robo, el asesinato de Samuel Decker, el encubrimiento en el que estaba involucrado el sheriff Morrison, todo. Walt estaba fanfarroneando, pero necesitaba ganar tiempo mientras pensaba cómo escapar del cañón. Y lo que era más importante, necesitaba entender exactamente qué era lo que Frank estaba tan desesperado por ocultar. ¡Mientes!, gritó Frank, pero ahora había incertidumbre en su voz. Nathan nunca escribió nada. Entonces, ¿cómo sé lo de las reuniones con los funcionarios de la oficina del ensayador en Helena? Gritó Walt. ¿Cómo sé lo de los envíos de oro a... Pero ¿cómo sé que Nathan mató a su propio hermano para evitar que Samuel confesara? El silencio que siguió lo decía todo. Frank claramente no esperaba que Walt supiera esos detalles específicos, lo que significaba que Walt iba por buen camino en cuanto a lo que realmente había sucedido en 1952. Aunque tengas pruebas, respondió finalmente Frank, no importará. El nieto del sheriff Morrison dirige ahora el condado, ¿recuerdas? Cualquier denuncia que intentes presentar desaparecerá antes de llegar a nadie importante. Walt se dio cuenta de que Frank acababa de revelar algo crucial. La conspiración de corrupción seguía activa. El actual sheriff protegía la reputación de su abuelo y probablemente continuaba la tradición familiar de ocultar verdades incómodas. Eso significaba que Walt no podía contar con la ayuda de las fuerzas del orden locales, pero también significaba que las pruebas que había encontrado eran aún más valiosas de lo que había pensado. Quizá las fuerzas del orden locales no me escuchen, exclamó Walt, pero apuesto a que el FBI estará muy interesado en un caso de corrupción de hace 70 años que todavía se sigue encubriendo. Walt oyó un ruido de movimientos rápidos entre las rocas. Abajo, los hombres de Frank se estaban impacientando y empezaban a acercarse, sin importarles lo que su jefe quisiera negociar. Walt sacó el revólver del calibre 38 de Martha y comprobó el cilindro una vez más. 6 disparos contra al menos 4 hombres armados no eran buenas probabilidades, pero era todo lo que tenía. Buddy se tensó de repente a su lado, con la atención puesta en algo que Walt no podía ver. El perro tenía las orejas erguidas y movía la nariz mientras olfateaba el aire. Entonces Walt también lo oyó. El sonido lejano de motores de vehículos que se acercaban, pero que venían de la dirección opuesta. Los hombres de Frank se habían acercado. Alguien más bajaba por el camino forestal y se movían rápido. Frank también debía de haber oído los motores, porque Walt pudo verlo haciendo gestos urgentes a sus hombres. Fuera lo que Frank había planeado para este enfrentamiento, la llegada de más gente no formaba parte de ello. Los nuevos vehículos se acercaban rápidamente, con el eco de sus motores resonando en las paredes del cañón. Walt contó al menos 2, quizá 3 motores distintos, todos moviéndose a gran velocidad a pesar del mal estado del camino forestal. «Frank», gritó una nueva voz desde la dirección de los vehículos que se acercaban. «Somos la Policía Estatal de Montana. Bajen las armas y aléjense del cañón». Walt sintió una oleada de alivio tan intensa que casi le mareó. Martha había llegado a Missoula y, de alguna manera, había convencido a las autoridades estatales para que enviaran ayuda. Pero la reacción de Frank fue inmediata y violenta. «¡Acabad con él!», gritó Frank a sus hombres. «Ahora, antes de que se meta la policía». Walt oyó el seco estallido de los disparos de rifle resonando en las paredes del cañón, y las esquirlas de granito explotaron en la pared rocosa a pocos centímetros de su cabeza. Los hombres de Frank habían abierto fuego, y cualquier posibilidad de una resolución pacífica acababa de desaparecer. Walt rodó hacia su izquierda, tratando de encontrar un mejor refugio mientras mantenía la carta de su abuelo a salvo en el bolsillo de su chaqueta. Buddy se quedó a su lado, y ambos se apresuraron a trepar por las rocas sueltas mientras más disparos resonaban abajo. Los vehículos de la policía estatal se acercaban, pero Walt no estaba seguro de que llegaran a tiempo para impedir que Frank terminara lo que su bisabuelo había comenzado 70 años antes. Walt se pegó a la pared del cañón mientras las balas rebotaban en las rocas a su alrededor. Los fuertes estallidos de los disparos resonaban en Devil's Canyon como truenos. Podía oír a Frank gritando órdenes a sus hombres, tratando de coordinar su ataque antes de que la policía estatal pudiera intervenir. «Atrapadlo en la pared norte»,
No dejéis que llegue al arroyo. Walt buscó desesperadamente una vía de escape, pero los hombres de Frank se habían posicionado bien. Dos tiradores subían por las paredes del cañón a ambos lados de su posición, mientras que al menos otros dos bloqueaban su retirada hacia la carretera forestal. Los vehículos de la policía estatal estaban ya cerca. Walt podía ver sus faros atravesando el bosque, pero aún les quedaban varios minutos para llegar al fondo del cañón. Frank tenía claramente la intención de terminar este enfrentamiento antes de que las autoridades externas pudieran complicar la situación. Walt oyó un movimiento entre las rocas justo debajo de su posición. Uno de los hombres de Frank estaba trepando hacia él, utilizando el sonido de los disparos para ocultar su aproximación. Walt agarró el revólver 38 de Martha e intentó estabilizar su respiración mientras esperaba un tiro claro. De repente, Buddy gruñó en voz baja y miró hacia un grupo de rocas a unos 20 metros a la izquierda de Walt. El perro había visto algo que Walt no podía ver, pero su advertencia llegó justo a tiempo. El destello de un cañón iluminó la oscuridad cuando otro de los hombres de Frank abrió fuego desde el grupo de rocas. Walt rodó hacia su derecha justo cuando las balas rebotaban en el granito donde había estado su cabeza momentos antes. El movimiento le salvó la vida, pero también le expuso al tirador que subía desde abajo. Walt oyó el característico estallido de un rifle de caza y sintió que algo le tiraba de la manga de la chaqueta. La bala le había fallado por centímetros, pero el siguiente disparo podría no ser tan afortunado. Walt levantó la pistola de Martha y disparó 2 veces en dirección al destello del cañón que había debajo de él. La 38 no era precisa a esa distancia, pero los disparos fueron lo suficientemente cercanos como para que el tirador se agachara para protegerse. Walt aprovechó el respiro momentáneo para arrastrarse hacia una mejor posición defensiva entre las rocas. Aquí la policía estatal de Montana. Una voz gritó a través de un megáfono desde la dirección del camino forestal. Cesen el fuego inmediatamente. Están rodeados. La respuesta de Frank fue disparar varios tiros hacia los faros que se acercaban. Walt podía oírle gritar a sus hombres que terminaran el trabajo rápidamente, pero la llegada de las autoridades estatales había interrumpido claramente cualquier plan que Frank tuviera originalmente. Walt se encontró agachado detrás de una gran roca con Buddy pegado a su costado. El perro jadeaba con fuerza, pero parecía ileso a pesar del caos que los rodeaba. Walt comprobó sus municiones. Le quedaban 4 balas en la 38, además de las de repuesto que llevaba en el bolsillo de la chaqueta. Los disparos habían cesado temporalmente, pero Walt podía oír movimiento entre las rocas a su alrededor, mientras los hombres de Frank se reposicionaban. Probablemente estaban tratando de averiguar cómo eliminar a Walt sin entrar en un tiroteo directo con los agentes de la policía estatal. Fue entonces cuando Walt se dio cuenta de que Frank había cometido un error crucial. En su desesperación por silenciar a Walt antes de que llegaran las autoridades, Frank había abierto fuego en presencia de los agentes de la policía estatal. Cualquiera que fuera la historia que Frank tuviera pensado contar sobre la muerte de Walt, ya no se sostendría ahora que las fuerzas del orden habían sido testigos del enfrentamiento real. Walt sacó la carta de su abuelo dirigida al fiscal general del estado y rasgó cuidadosamente el sobre, quedándose solo con la carta. Si le pasaba algo, tenía que asegurarse de que esta prueba llegara a las autoridades. «Frank», gritó Walt, con una voz que resonó claramente a través del cañón. «La policía estatal está aquí. Esto se ha acabado. No hasta que consiga lo que le corresponde a mi familia», gritó Frank. «Tienes pruebas que nos pertenecen y no me iré sin ellas». Walt oyó el sonido de unas botas sobre la grava que se acercaban a su posición. El propio Frank estaba trepando hacia la posición defensiva de Walt, aparentemente decidido a terminar esto personalmente, en lugar de confiar en sus hombres de confianza. Walt esperó hasta que pudo ver la silueta de Frank a la luz de la luna y luego gritó: «Ya estás lo suficientemente cerca, Frank. Tengo un arma y la usaré si es necesario». Frank se detuvo a unos 10 metros por debajo de la posición de Walt, lo suficientemente cerca como para que Walt pudiera ver el rostro del hombre en la tenue luz. Frank respiraba con dificultad por el esfuerzo de la escalada, y su expresión era salvaje, llena de desesperación y vieja ira. «¿Quieres saber lo que le pasó realmente a tu abuelo, Walt?», gritó Frank. «Mi bisabuelo, Nathan, encontró a Thomas Hner aquí mismo, en este cañón, intentando enviar por correo esa carta que llevas al fiscal general del estado. Nathan le ofreció un trato».
guardar silencio sobre la explotación minera, quedarse con una parte de los beneficios y todos saldrían ganando. Walt sintió como su dedo apretaba el gatillo de la pistola de Martha, pero el abuelo se negó. Thomas Hanna era demasiado terco y demasiado santurrón para aceptar la realidad, respondió Frank. Así que Nathan hizo lo que tenía que hacer para proteger a su familia y a su comunidad, igual que estoy haciendo yo ahora. Frank levantó su rifle, pero Walt estaba preparado. Disparó 3 tiros rápidos con la 38, y los destellos de los cañones iluminaron la pared del cañón como relámpagos. Al menos una de las balas dio en el blanco. Frank gritó y trastabilló hacia atrás, dejando caer su rifle entre las rocas. Frank Deca. El megáfono de la policía estatal retumbó. Dejen sus armas y ríndanse inmediatamente. Walt oyó el ruido de varios vehículos llegando al fondo del cañón, seguido del portazo de las puertas y de gritos de órdenes mientras los agentes de la ley tomaban el control de la situación. Frank yacía inmóvil sobre las rocas, debajo de la posición de Walt. Al parecer, los otros tiradores habían decidido que la discreción era la mejor parte del valor. Walt podía oírlos atravesar el bosque mientras intentaban escapar antes de que la policía estatal pudiera rodear toda la zona. Walt bajó con cuidado por la pared del cañón hacia la posición de Frank, con la 38 lista por si el hombre seguía siendo peligroso. Pero cuando Walt llegó hasta él, encontró a Frank inconsciente y sangrando por una herida en el hombro que parecía dolorosa, pero no mortal. Walt recogió el rifle de Frank y comprobó que el hombre no llevaba otras armas. Luego se sentó pesadamente en una roca cercana, repentinamente agotado por la caída de adrenalina que siguió al enfrentamiento. Buddy apareció a su lado, moviendo la cola con alivio porque los disparos habían cesado. Walt acarició al perro detrás de las orejas y miró hacia el borde del cañón, donde comenzaban a aparecer los haces de luz de las linternas de la policía estatal. Los agentes bajaron hasta el lugar del enfrentamiento. Walt metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó la carta de su abuelo, al fiscal general del estado. Después de 70 años, las pruebas de Thomas Hanna iban a llegar por fin a su destino. Lo hemos conseguido, abuelo, susurró Walt a la oscuridad de Montana. Hemos terminado lo que tú empezaste. 6 meses después, Walt Harner estaba en el cementerio a las afueras de Birch Falls, Montana, viendo cómo los trabajadores colocaban una sencilla lápida de granito. La inscripción decía, Thomas Clayton Hanna, 1889-1952. Amado padre y abuelo, su verdad finalmente revelada. La investigación de la policía estatal había tardado 4 meses en completarse, pero las pruebas que Walt y Martha habían descubierto resultaron suficientes para reescribir la historia oficial de lo que había sucedido en Goldwater Creek. Thomas Hanna había sido oficialmente exonerado de todos los cargos relacionados con el asesinato de Samuel Decker y la conspiración en la que estaban involucrados Nathan Decker. El sheriff Morrison y funcionarios de la oficina estatal había sido documentada y expuesta minuciosamente. Frank Decker cumplía actualmente una condena de 10 años por agresión armada y conspiración para obstruir la justicia. Su pistolero a sueldo había sido detenido cuando intentaba huir por el bosque, y su testimonio había proporcionado detalles adicionales sobre los esfuerzos de décadas de la familia Deca para suprimir las pruebas del escándalo de corrupción original. Lo más importante para Walt era que el descubrimiento de las pruebas de su abuelo había dado lugar a un importante acuerdo económico con el estado de Montana. El oro robado que se había recuperado de los distintos lugares donde se guardaba el dinero, junto con la indemnización por 70 años de acusaciones injustas, le habían proporcionado a Walt el dinero suficiente para construir por fin la vida estable que nunca había creído posible. Lo ha hecho muy bien, señor Hanna, dijo la detective Sarah Chen, la investigadora de la policía estatal que había dirigido el caso. Su abuelo estaría orgulloso de lo que ha conseguido. Walt asintió con la cabeza, con la mano apoyada en la suave superficie de granito de la nueva lápida. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de conocerlo cuando era más joven. Parece que era un hombre increíble. Por lo que he visto en las pruebas, Thomas Hanna era exactamente el tipo de persona que necesitamos en las fuerzas del orden, respondió la detective Chen. Alguien que estaba dispuesto a arriesgarlo todo para hacer lo correcto, incluso cuando el sistema jugaba en su contra. Martha Crenshaw se acercó a ellos desde el otro lado del cementerio, moviéndose lenta pero firmemente con la ayuda de un bastón. A sus 85 años, seguía estando muy lúcida
y había pasado los últimos 6 meses trabajando con Walt para crear una fundación histórica dedicada a preservar la verdadera historia de Goldwater Creek. ¿Cómo te encuentras?, preguntó Martha, estudiando el rostro de Walt con la preocupación de alguien que se había convertido en parte de la familia durante los últimos meses. Bien, respondió Walt con sinceridad. Mejor que en años, de hecho. Era cierto. Los últimos 6 meses habían sido el periodo más satisfactorio de la vida adulta de Walt. Había utilizado parte del dinero del acuerdo para comprar una pequeña casa en Birch Falls, con un patio vallado donde Buddy podía correr libremente y un taller donde Walt podía dedicarse a la carpintería, una afición que había abandonado décadas atrás. Y lo que era más importante, Walt había vuelto a conectar con su hija Emily, que había volado desde Oregón para asistir al funeral de Thomas Hanna. Al principio, la conversación había sido incómoda, tras tantos años de sentimientos heridos y promesas incumplidas, pero Emily había empezado a comprender poco a poco que su padre estaba intentando cambiar de verdad. Todavía no puedo creer que encontraras todas esas pruebas, Emily le había dicho durante una de sus largas conversaciones telefónicas. Papá, has resuelto un caso de asesinato de hace 70 años. Es increíble. Walter había intentado explicarle que no se trataba realmente de resolver el caso, sino de comprender por fin de dónde venía y qué había representado su familia. Pero Emily tenía razón en que la investigación le había dado a Walt algo que nunca había tenido antes, un sentido de propósito y logro que no dependía del alcohol ni de la aprobación de los demás. La detective Chen se excusó para regresar a Helena, dejando a Walt y Martha solos junto a la tumba de Thomas Hanna. El sol de la tarde calentaba el rostro de Walt, y podía oír a Buddy ladrando juguetonamente a algo en la distancia. Probablemente una ardilla o una ardilla listada que había llamado la atención del perro. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Martha. Walt sacó una carta que había recibido esa mañana de la Sociedad Histórica de Montana. Le ofrecían un puesto como consultor de investigación, ayudando a investigar otros casos sin resolver relacionados con la corrupción y los encubrimientos en la historia minera del estado. Parece que he encontrado una nueva carrera, dijo Walt, mostrándole la carta a Martha. Resulta que hay mucho interés en alguien que sabe seguir mapas antiguos y desenterrar secretos ocultos. Martha sonrió con aprobación. A tu abuelo le habría encantado. Siempre creyó que la verdad acababa saliendo a la luz, por mucho que la gente intentara enterrarla. Walt miró a su alrededor en el cementerio y se fijó en cuántas lápidas antiguas llevaban nombres familiares. Los Decker de Morrison y otras familias cuyos descendientes aún vivían en Birch Falls. El escándalo de corrupción había conmocionado a la comunidad, obligando a la gente a replantearse creencias arraigadas sobre sus héroes y villanos locales. ¿Crees que valió la pena?, preguntó Walt. Todo el problema, todo el dolor que causó a personas que ni siquiera estaban vivas en 1952. Martha se quedó callada por un momento, claramente eligiendo sus palabras con cuidado. Walt, hay familias en este condado que pasaron 70 años creyendo mentiras sobre sus antepasados. Hay otras familias que pasaron 70 años encubriendo los delitos que cometieron sus parientes. La verdad nunca iba a ser cómoda para todos, pero seguía siendo la verdad. Walt asintió, comprendiendo lo que quería decir. La justicia retrasada no era justicia denegada. Era solo justicia que requería más paciencia y persistencia de la que nadie tenía derecho a esperar. Walt metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó el anillo de hematita de su abuelo, que ahora llevaba todos los días. La piedra de color rojo intenso reflejaba la luz de la tarde, y Walt casi podía imaginar a su abuelo a su lado. Por fin en paz después de 7 décadas de ser tildado de asesino y ladrón. Vamos, amigo. Walt llamó a su perro, que volvió corriendo por el cementerio con la lengua fuera y moviendo la cola. Hora de ir a casa. Mientras caminaban de vuelta hacia la camioneta de Walt, Martha le cogió del brazo para apoyarse. ¿Sabes qué? Creo que tu abuelo estaría muy orgulloso, dijo. ¿Qué es? El hecho de que no te rindieras, incluso cuando todo parecía perdido, incluso cuando la gente te amenazaba y trataba de asustarte, seguiste investigando hasta descubrir la verdad. Eso requiere el mismo tipo de valentía que demostró Thomas en 1952. Walt ayudó a Martha a sentarse en el asiento del copiloto de su camioneta y luego mantuvo la puerta abierta para que Buddy saltara a la parte trasera. Mientras se alejaban del cementerio, Walt vio por el retrovisor la lápida de su abuelo, erguida y orgullosa entre los pinos de Montana. Por primera vez en sus 67 años, Waltana supo exactamente quién era y dónde pertenecía.
Era el nieto de un hombre que había muerto defendiendo la verdad, y estaba continuando con ese legado de la mejor manera que sabía. Algunas herencias, reflexionó Walt, valían más que